Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Veo que está llegando la gente con ganas de gastar. ¿Cómo andamos por aquí? Que tenemos aquí ya entrando a Keiko, otra pole, pero no tengo carta de límite rank, Keiko. Yo no soy colga, no tengo cartita de extra. Ya todas las extras se fueron por ahí. Y lo que Mara también por aquí haciendo el podium junto con Keiko. Y tenemos también a Maite. Hola, guapa, ¿qué tal? Ha estado ahí, que la he visto también, que estábamos ahí escuchando a los buenos de Triple Indie, Martis y compañía en su podcast, que están ahora en pleno rendimiento. Y tenemos también a KDJ. Hola, guapísimo, está con el lápiz preparado. Tenemos también aquí a Miguel. Hola, ¿qué pasa, guapo? Y Tierra Seca también por aquí. Eh, sí, lo del game. No vamos a hablar porque nos vamos a poner todos cabreados, ¿no? Con el tema game. Que la verdad es que lo han hecho muy mal, ¿eh? Lo han hecho fatal. Bueno, pero igual les sale caro, ¿eh? Yo creo que si la gente se moviliza con tema game, yo creo que al final esto igual les puede salir rana. Hola, Lola Saji, ¿cómo estáis? Mañana nos vemos. Y tenemos por aquí al Calipo también. Hola, guapo, ¿qué pasa? Y Xavi también dice, hola, saludos a Grande de Tengami. Sí, ya me hago mayor. ¿Quién más tenemos por aquí? A Vitorio, hola, muy buenas. Y bueno, pues hoy tenemos el tercer especial de Switch. De cositas chulas, de juegos tapadetes, de joyas no tan conocidas, grandes juegos, que se le dan menos bombo, aunque muchos ya los conoceréis. Lo que pasa que como ya hemos hablado en los especiales anteriores, desconocidos para el gran público de Nintendo, que normalmente lo que compra, ya sabéis, que son los triple A de Nintendo. Sus Zelda, sus Mario, se van a lo mejor al Hollow Knight como mucho, quizá el Blasphemous, que es más conocido por aquí, e incluso el Gris, que fue un bombazo. Pero fuera de eso, pues hay una cantidad de títulos enorme, que ya hemos hecho dos especiales, el primero y el segundo. El primero creo que fue 85, el segundo 95, y hoy os traigo 90 títulos. Y vamos a darle caña, porque si no igual nos hace aquí la 1 de la noche, ¿eh? Vamos a empezar, vamos a ir cambiando cámara. Camarita por aquí. Y vamos a empezar con uno que supongo que conoceréis, que se ha distribuido aquí retail por 17. Y no es otro que el Greg. Jueguecito Metroidvania muy bonito. Que me acuerdo que lo jugué con Eva, jugamos la demo. Y era difícil del carajo, no sé si se acordará Eva, la demo. Y era porque la demo estaba un poco bugueada, la demo de Switch. Y no había manera de matar un boss, el último boss de la demo. Hola, Coboa, ¿qué pasa? Pero es un grandísimo juego que salió, creo que totalmente localizado para España, y que incluso se ha llegado a agotar la edición de Switch. Yo creo que se ha llegado a reeditar, creo, no estoy seguro. Pero que es un grandísimo juego a tener en cuenta. Dentro del catálogo, un precio muy bueno. Hola, Macarra, ¿qué pasa, guapísimo? Yo os dejo el canal de Macarra. Y que el que no conozca y le guste los Metroidvanias, creo que se puede llegar a arrepentir de no jugarlo o de tenerlo. Si sois coleccionistas, es un juego que hay que tener. Al precio al que está ahora, que está muy bien. Grandísimo juego. Como veis, muy bonito. Gráficamente es muy bonito. Y que si este juego, por ejemplo, lo hubiera sacado Limited Run, Super Rare, alguna similar, no sé lo que valdría. Imaginad. Dice Miguel que lo tienes y aún no lo probaste. Nosotros sí, estuvimos jugando la demo. Y estaba muy chulo, pero llegábamos a un boss y ese boss era imposible. En la demo era imposible. Eva lo intentaba, no podía, y me dice, pásamelo tú. Y yo tampoco pude. Yo tampoco pude. Pero luego, bueno, luego el juego, luego estuvimos viendo que la demo de Switch estaba un poco bugueada. Y era diferente a la demo de PC, que la demo de PC, ese boss no estaba nerfeado como en la de Switch. No sé qué habían hecho en la de Switch, que lo había puesto a nivel Dios. Bueno, este lo estuve jugando con vosotros en directo. Y me encantó. La verdad es que me gustó mucho. Este Pocket Gravity, que de hecho va a salir, creo que el mes que viene. Sale en Switch y PlayStation 4. Y
y con muchísimo buen sabor de boca. Este juego, este Fighter 2D, con mucho sabor añejo y que lejos de que podría parecer otro más está, pero que muy bien, muy chulo. Me gustó mucho. Combos fáciles, muy asequible y que está gustando mucho a la comunidad de PC y que ahora llega a consolas. Este Pocket Fighter, para amantes del género de lucha 2D, más que interesante, muchísimo. En cierta manera recuerda al Pocket Fighter de Capcom, este Pocket Bravery. Lo distribuye, creo que es Meridian, lo ha licenciado Epic Cube, aunque la licencia en teoría es de Pixel Heart. Y que se pospuso, porque en teoría el lanzamiento era para el año pasado. Se ha ido retrasando y al final sí que sale. Al final ya sale. Bueno, vamos a uno. En este caso sí que es un juego limitado. Llegó a Super Rare. Este Arc Veil. Este Tune Stick es muy chulo. Por eso se agotó muy poquito tiempo. Es muy bonito, muy preciosista a nivel pixel. Pero no es fácil, ¿eh? Este no es un juego fácil, pero es muy chulo. Este Arc Veil. Tiene fases, como podéis ver, muy bullet hell, muy shoot 'em up. Los amantes del género, pues este lo van a disfrutar un montón. Este es de los poquitos que duró poquito, no duró mucho. Que por cierto, si hablando de Super Rare, ya habéis visto la nueva licencia Super Rare, que es este shooter sangriento, pero que han desvelado que también el Wargroove 1 y 2 será la siguiente licencia, así que no tenéis que importarlo desde Japón. No habrá que importarlo desde Japón, ese Wargroove, el 1 y el 2, ese juego estratégico, que también es otra joyita, lo tendréis a la venta por Super Rare. Bueno, esto sí que es una joyaza. Este Blade Assault, además este salió aquí retail. Se ha hablado muy poquito de él. Es un juego de esos que se ha vendido y nadie habla. De NeoWiz, de este equipo coreano. Bueno, Run and Gun, no, Hack and Slash realmente, plataformas, que salió retail por la gente de Nuschool. Lo ha distribuido Meridian y nadie le ha dado demasiado caso. Pero ya os digo que es muy bueno. Este Blade Assault. Sí, no se ven listas, no se habla mucho de él. Y no hace tanto la de la distribución. ¿Qué hará? ¿Medio añito? ¿8 meses? ¿Cuándo salió? Más o menos. No mucho más. Este Blade Assault. Pues tú vas a picar con este, Miguel. Sí, a ver, está a buen precio. No sé cómo estará ahora. Igual incluso un poquito más barato. Buena versión la de Switch. Creo que no había problemas con la versión. Y ya ves, está muy bien este, Miguel. Este para tener la colección está más que bien. Blade Assault. 25 en Amazon. Mira, pues ha bajado 10 euritos. Así que más que bien. Está de puta madre ese precio. Bueno, Caladrius Blade, juego que ya lleva tiempo, lleva años, que salió de entrada a PlayStation 3, llegó a Play 4 y llegó a Switch. Y en Switch también rinde muy bien. Es un zoom como la copa de un pino. Tenéis la versión asiática con inglés, que incluso se vendió con una funda steel, es decir, una funda, no steelbook, sino es una funda, en vez de cartones es de hierro, de acero. Muy chula y es un juegarral. Los que os guste el Zoom, si no lo tenéis en otras plataformas como en este caso PlayStation 4 o PlayStation 3,
más que interesante. Es un muy buen juego. Caladrius Blade. A veces nos olvidamos que ha salido, porque hablamos de muchos otros, porque este salió a principio de generación de Switch, pero estos están en mercado. En PlayAsia siempre han tenido stock, lo que pasa que suele agotarse. Reeditan, se agota, reeditan, se agota, y cuando se agota, ya sabéis lo que pasa. Veis en eBay como sube de precio. Pero suelen hacer tiradas. Bueno, otro que también salió, que no salió en Europa, lo que pasa que sí que salió de manera retail, entre comillas, por I Am 8-bit en Estados Unidos. Es de los que no llegó aquí, el Carto. Juego muy chulo, un juego muy cozy, como diría Eva. Con puzzles, aventura. Que lo tenéis, que tenedlo en cuenta. No, creo que incluso se llegó a vender en Video Game Plus. Juego, la verdad, pero que muy interesante. Gracias, Jovellanos, por el seguimiento. Muchas gracias, hombre. Este Carto también salió en PlayStation 4. Si alguien lo quiere en Play. Y como podéis ver, nivel gráfico muy cartoon, muy bonito. Este es de aquellos que Eva me lo apuntó en una libreta y me dice, lo quiero. Y bueno, tuvimos la alegría que lo sacó I Am 8-bit. Incluso viene con un mapita dentro de lo que sería el juego. Juego muy chulo. Otro gran olvidado dentro del catálogo de, por ejemplo, de I Am 8-bit. La gente se acuerda de otros, pero no de este. Carto. Además, Humble Games ya sabéis que también es signo de calidad. La gente de Humble. Bueno, este lo visteis el otro día con Eva en la cuna. Este point and click de corte oscuro, muy noir, de investigación de este detective. Que visteis que estaba muy bien. La suerte que ha llegado retail por la mano de Selecta, o podéis importarlo directamente desde la página de Retard Games. En Play 4 y Switch. Muy buen point and click. Ya lo sabíamos. Y que sorprende a la gente que no lo conoce. La aventura gráfica está sorprendiendo. He visto notas que la gente que no lo conocía lo ha empezado a jugar y la verdad es que lo ponen muy bien. Mira, aquí tiene notitas que tiene. Muy chulo, la verdad. Y no se habla tampoco mucho de él. Dentro de los que el género de point and clicks, he visto por ahí especiales y se olvidan de este siempre. De este en la cuna. Eva me dice que se lo pasó muy bien con vosotros, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Creo que lo pasasteis muy bien. Este es la cuna. Muy buen juego. Y no deja más que ver que Retard Games la verdad es que han aumentado muchísimo en la calidad de sus productos que han ido licenciando últimamente. Bueno, es este otro juego de conducción que olvidamos que salió a principio de generación. También salió en Vita, Play 4, pero es un juego raro. Este Horizon 6 Turbo. Al juego arcade, que también salió retail en diferentes versiones, de noche y día, y que está trabajando en su secuela, Horizon Chase Turbo 2, pero que el primero sigue siendo fresco, muy arcade, velocidad pura, y que parece que no, pero este juego marcó una tendencia que hemos ido viendo a posteriori de otros juegos que han intentado hacer lo mismo, este tipo de juegos más arcade, ¿no? Volviendo a antaño. Bueno, os pongo aquí un post de Bobble porque resulta que por fin llegó uno bueno, el Every Blue. El Every Blue está de puta madre, está pero que bien. Juego que trajo Inning también retail. Tenemos la edición de Streetling un poquito más completita, con manualcito y tal, pero que esto llegó de la mano de Inning, lo trajo a España también. Creo que fue Meridian. Y que lo podéis comprar retail. Este pase Bubble Every Blue, con todo lo de antaño y con cositas y con muchas mejoras. El DU ya ha salido, Jovellanos, pero físico no. Sabemos que ha salido. Aquí el tema es el tema de ediciones físicas. Y por cierto, hay un compañero que nos ha dado un comentario en YouTube, que muchas gracias por el comentario, que le ha gustado mucho los dos especiales, y dice que le encantaría un especial
de juegos deseables o chulos o grandes joyas que están en digital y que no están en físico en esta consola, en Switch. Y quizás sería bueno plantearse ese especial, la verdad. Creo que lo haremos, o la semana que viene o la otra, creo que estaría muy guay. Ver la cantidad de juegos que hay en digital y que se les podría dar cabida a una edición física. Bueno, la gente de IT Creators son dioses de un género, de los Run and Gun y los Metroidvania. Y los Run and Gun los bordan muy, muy guay. Y sacaron su propio Mega Man, que es este Luminous. Después de hacer los Azure, que también los veremos, nos sacaron los Luminous Avenger. Lamentablemente no los vimos aquí. Salieron en Japón con inglés y también en Estados Unidos por parte de Limited Run. Joyazas que ni siquiera las hemos nombrado, pero es pecato, ¿no? Que la gente que le guste el género, por ejemplo, no los tenga. Mínimamente en digital, porque lo van a disfrutar un montón. Dice Xavi que ahí me da por unos cuantos especiales. Sí, lo que pasa, bueno, intentaremos que sean especiales a menos, quizás de 60, 70, 80 juegos. Y si vemos que os gustan, pues iremos haciendo más. Pero vamos, para hacer 2 horitas y media, 3 horitas. Si hacemos uno muy grande, que soy capaz, pero ya el cuerpo, hacer 5 horas, como no tenemos pacharán, pues no es lo mismo. Sí, jovellanos, el pixel art de Inti es buenísimo. Sigue manteniendo ese pixel art, no han cambiado, como sí ha cambiado Way Forward, que se ha pasado a otro rollo. Y aquí y también ha salido la segunda parte de este Gumball Chronicles Luminous Avengers 9. Su segunda parte. Y más de lo mismo y mejor. Os pongo los dos. Los dos están en físico. Tenéis la versión más económica, que es la japonesa, que lleva en inglés, para Switch. Y también tenéis la versión americana de USA, de Limited Run Games, que es más cara y supongo que ahora en reventa también picará más. Y KDJ dicen, están en español. Puede ser que esté en español. Yo como el tema del inglés, ya el tema español a veces ni lo miro. Dice Miguel que de estos te perdiste unos cuantos. Pues nosotros nos perdimos el pack de los Mega Man. Y a veces cuando lo ponen por ahí la sede, siempre se nos cae la baba. Están en español, ¿no? KDJ, pues guay. Bueno, como dice KDJ, sí, además los tenéis en español, estos juegos. Los Gumball Chronicles. Bueno, esto va a llegar ahora. Y pinta de escándalo. Tenéis la exclusiva de Game de la edición limitada, pero la edición sencillita llega a todas las tiendas en España. Este Hack and Slash, que tiene una pinta exagerada. Lo vimos en el Tokyo Game Show, nos encantó, no sé si os acordáis, Lokimara y compañía, me parece que estabais aquel día que hicimos el Tokyo Game Show del año pasado, en directo, y ya me acuerdo que nos fijamos en él y nos encantó. De hecho se abrió el pre-order al poco tiempo en Amazon Japón, y rápidamente reservamos, aunque luego tuvimos la alegría de que nos anunciaron que lo iban a sacar retail aquí. Y es una gozada que esto llegue, la verdad. Tiene una pinta estupenda. Creo que llega ya casi este mes o el mes que viene. Pronto lo tendremos. Tiene muy buenas valoraciones, no valoraciones reales, sino de gente que lo ha probado, que le ha encantado. Habrá que verlo más, pero bueno, esto pinta a diamante en bruto. Pinta a diamante en bruto. Se ve muy fresco. Si al final el tema de lo que sería gameplay, es decir, el tema de contacto, el tema de colisiones, la caja de impacto sobre todo, va bien con el mando. Ya sabemos que el tema de los Hack and Slash, a veces las sensaciones con el gameplay no son todo lo buenas que deberían de ser. Si eso está bien, tenemos un juego real aquí en ciernes. Sí, como pinta muy guapo, mola un montón. Y además sale un precio muy bueno, la sencilla, ¿eh? Si no queréis la limitada, la sencillita por 20 y pico euros, que no llega a 30 euros, tenéis la edición sencilla. Bueno, esto sí que es otro juego de reputado nombre. El Brothers, A Tale of Two Sons. Lamentablemente, este salió de manera limitada por Super Rare. Eva siempre me lo recuerda que no lo compramos. Tenemos la versión de PlayStation 4.
Pero este se nos quedó ahí. Este es uno de los juegos que tiene Eva en la libreta de la muerte. Esa libretita de juegos que nos faltan, que hay que comprar en algún momento, pero que se van un poco de precio ya. Pero es un juego muy bonito, cooperativo en algunos momentos, de los dos hermanos, muy emotivo, muy chulo. Si lo habéis jugado sabréis de qué hablo. Muy guay. El Brothers: A Tale of Two Sons. Dice Keiko, dice, yo también lo tengo en mi lista. Es el primer juego que jugué en Switch. Qué guay, Keiko. Bueno, habrá que mirar a ver si de vez en cuando mirar Vinted, eBay, a ver si hay alguno ahí que se escapa de precio de lo que piden algunos, ¿no? Y en ese momento cercaza. Bueno, otro de los tapados y grandes desconocidos del catálogo de Switch en físico, lo sacó Limited Run, el Dark Devotion, un Metroidvania muy oscuro y muy Souls. Sí. Esto salió en la época de Blasphemous, más o menos, ahí andará. Y tiene una pinta espectacular, es muy oscuro, ya os digo, difícil también, ve mucho de los Souls y es Metroidvania. El Dark Devotion. De hecho hay una edición limitada o Collector de Limited Run que lleva Steelbook. Es una de las Steelbook más ahora mismo también dificilillas de encontrar. The Dark Devotion. Para que veáis que el catálogo es inmenso. Y bueno, y esto nos llega ahora. The Last Faith. Tanto The Last Faith, pues también tiene que estar el The Last Faith. Otro que tal. Nos vamos del Dark Devotion al The Last Faith. Y esto lo tenemos en junio ya en la calle. Música increíble, ambientación brutal. Y que esperemos que venga todo lo pulido que no es tan digital. Que a ver que al final llegue la versión pulida de la Switch. The Last Faith. Para los que busquen una edición más completita, la edición de Game es exclusiva, es la edición limitada. Y luego tenéis a precio más baratito la edición sencilla en los demás comercios, retail. Nosotros cuando salió, corriendo, reservamos la edición limitada en Game. Hay que reconocerlo, que nos pudo el FOMO. Nos pudo ahí. Tuvimos que salir corriendo a reservarlo. Es uno que esperamos desde hace mucho. Bueno, Narita Boy, por fin. Los que no pudieron comprarlo en Limited Run, de este estudio español, este juego tan especial, este Metroidvania tan especial, Narita Boy, nos lo va a traer Selecta, nos llega ya dentro de poquito, en 2 ediciones. Pues Garral también. Y por fin lo podréis disfrutar de manera más económica del juego del estudio Koba en vuestra plataforma. ¿Tú esperas el Ender Guardian? Bueno, yo no sé qué hacer, KDJ, si irme al Kickstarter o no. Estoy dándole vueltas ahí y si apoyar al Kickstarter, porque además está metida Selecta, da fiabilidad. Yo, como he comentado una vez, acabé harto los Kickstarter de miniaturas y no me he metido en Kickstarter de videojuegos, pero estoy ahí dándole vueltas, que nos quedan unos cuantos semanas todavía, es un mes de posibilidad de meterte en el Kickstarter, si meternos o no. Emma me ha dicho que haga lo que quiera, ella se lo comenté y dice, va, haz lo que quieras, si te apetece métete, pero estoy ahí dudoso. Dice Artemito, decían que Narita Boy estaba bastante sobrevalorado, también lo dicen de los Mario, Artemito. También lo dicen de los Marios, también lo dicen de las sofás, también lo dicen de los Resident Evil. Depende quién lo diga,
Así que yo casi el consejo que os podría dar es que si os entra por los ojos, os gusta mínimamente y os apetece, lo probéis, lo juguéis y vosotros valoréis. Al final, no sé si os habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces que juegos que los han machacado me han encantado. Mad Max fue el que ayer mostré la colección de PlayStation 4. El Mad Max me encantó y fue bastante machacado. Y otros que luego son muy valorados por mucha gente y luego los juegos y es un me para mí. Así que casi la mejor opción es valorar por uno mismo. Bueno, y aquí tenéis un collection muy chulo que vienen dos juegos, los Rush Rally, uno de vista isométrica y otro de vista más tradicional. Los venden en PlayAsia, son exclusivos de PlayAsia y están pero que muy bien los dos. Se conocen poco estos juegos, pero están muy bien, los Rush Rally. Y bueno, este me da la patata. ¿Por qué me da la patata? Porque yo ya lo he comentado una vez, yo tuve MSX de chaval, de niño, y había un juego, el Nightmare, que lo tenía en cartuchito original, lo disfruté muchísimo y era uno de mis juegos preferidos del microordenador de MSX, conjuntamente con el Salamander, Nemesis, F1 Spirit y otros tantos, ¿no? Y este, dicho por los propios desarrolladores, bebe mucho del Nightmare. De hecho, ya lo podéis ver. Y además difícil como el Nightmare. Y esto además lo tenéis retail. En un principio salió un Special Reserve de la mano de Devolver. Además, hay que decir un dato, que esto no está en digital. Este juego no va a salir nunca en digital, o eso son los que nos han vendido. Y solamente está la edición física, ya sea la americana o la europea. Para mí es un juego real. Y tenía que estar aquí. Hola, Más, buenas noches. Dice Xavi, yo el Mad Max lo disfruté como un enano en PC. Sí, sí. Y Xavi, ¿qué dijeron del Mad Max? ¿Te acuerdas de lo que dijeron en la época? Que era malo de narices. Y mira, yo también otro que lo disfruté. Y otro que tenía que estar es el Yokus. Este Yokus, la hormiguita o el escarabajo pelotero. Este Metroidvania Pinball. Sí, sí, es el Metroidvania Pinball. Yo supongo que ya lo conocéis muchos de vosotros. Juego muy barato, de Team 17. Y que nos encargamos de este escarabajo de llevar la bolita a su destino, ¿no? Pero es un Metroidvania con mecánicas de pinball, es una pasada, es muy original, muy barato. Lamentablemente ya empieza a ser más difícil encontrarlo en Switch, precintado es complicado ya, y abierto ya en las cetas está bastante desaparecido, pero si lo encontráis es más que jugable, es un juegazo. Dice KDJ yo que es muy guapo, muy chulo. Lo que pasa es que ya se olvida de la gente de que esto existe, porque salió al inicio casi de generación de Switch, cuando acababa la generación de PlayStation 4, pero sigue siendo un juegazo. Se sigue viendo muy bien y sobre todo muy original. Como podéis ver, hay ese puzzle con el tema de pinball, ¿no? Es muy chulo, es muy chulo. Te saca siempre una sonrisita al juego. El Yokus. Dice Xavi, sí, malas críticas, pero es que la gente no lo jugó, en fin, a gusto los colores. Sí, por eso al final el tema de los gustos, cuando algo te atrae, la mejor opción es probarlo. Te puedes hacer cierta idea de algunas críticas y tal, si no te convence, pero a veces luego te da la razón el hecho de que pruebe uno el juego. Bueno, Elita. Me acuerdo, Eva dice, Elita, ostras, qué juego más chulo, más cozy, el de Super Rare. Y digo, sí, pues lo pillaremos de Super Rare. Que digo, será un juego para Eva. Digo, cuando vi el gameplay, digo, este es para mí. Elita es un bullet hell del carajo de guapo. Es un bullet hell muy bestia, que nos engañan desde el principio, que te venden que es un juego cozy, así como veis, así la pobre Ita, ¿no? Y hostia, madre mía, Brave, mirad el gameplay. Es un bullet hell, twin stick, muy chulo. Salió limitado en Super Rare, que es la única edición física que existe. Y muy guapo este Ita. Y dificilísimo, ¿verdad, KDJ? Muy guapo.
Otro olvidado es el Unruly Heroes, juego que sacó la página limitada francesa Peace and Love, y que la gente desconoce que parte de este estudio está formado por gente de Ubisoft, gente que trabajó en Rayman, y veréis por qué. Es un grandísimo plataformas, vais a ver el juego, a ver qué os parece. Sí, por eso, todavía hay del Unruly. De hecho, creo que incluso WAPCAP tiene algunas unidades, incluso tiene unidades en la gente todavía de Peace and Love. Y la gente desconoce que es un juego real, es un juego de acción, plataformas, que bebe mucho de Rayman, precisamente por el que el equipo, parte del equipo de Ubisoft se fue y montó su estudio, y aquí lo tenéis haciendo. Eso fue su primer juego. Y se ve que te cagas. Y ahora uno entiende, sabiendo esto, de dónde vienen. Dice Joven, el juego es muy bueno. Sí, es muy bueno, por eso está aquí. Por eso está aquí y es un gran desconocido y que mucha gente desconoce que ha salido en físico. Yo seguramente cuando este vídeo lo vean en YouTube, cuando lo veáis, vais a pensar, ¿esto ha salido físico? Sí, sí. Lo tenéis en Peace and Love. No se ha distribuido retail, pero es fácil de importar de la tienda francesa. Creo que Wacap, también la tienda española, tiene algunas unidades de este juego, por si os interesa. Y también lo tenéis en Play 4. Este Unruly Heroes. Y tiene COP a 4, nos comenta KDJ, y es muy chulo. Y gráficamente es un portento. Y rinde muy bien en Switch. ¿Qué os parece los que no lo conocíais? La verdad es que está brutal, ¿eh? Pasa que, bueno, no ha tenido el apoyo de una distribución fuerte y se ha quedado ahí como que no existe este Unruly. Como Peace and Love tampoco es una tienda limitada que genera tanta expectación como otras como Super Rare o Limited Run, pues es un gran desconocido. Bueno, esto es una gozada. El Mother Russia Blitz es una gozada. Este beat'em up loquísimo, que además muy baratito en digital, que Eva me lo compró por un dólar en creo que en la eShop americana, no sé si se acordará Eva. Es una gozada de juego, una gozada de juego. Lo sacó Special Reserve Games, de la gente creo que de Devolver, y sigue siendo, no ha salido retail, todavía sigue manteniendo la exclusividad entre comillas Special. Juega real como la copa de un pino. Es un beat'em up muy sangriento. Hay drogas, hay de todo para coger power-ups. Es decir, que no está dedicado a público infantil. Y como podéis ver, es muy bestia. Bueno, aquí tenemos el auténtico Paper Mario. El Paper Mario de verdad. El Bug Fables, este juego de los escarabajos, insectos, que sacó Limited Run y que es un RPG a lo Paper Mario y que es muy chulo. De hecho, se nos escapó, me acuerdo yo que se nos escapó. No lo compramos aquel mes y cuando vimos, lo tanteamos, Eva vio el juego y tal. ¿Por qué no lo hemos comprado? Bueno, y suerte que salió en un blowout, me acuerdo, un blowout de hace 2 años. Y en aquel sí que lo pillamos, lo pudimos comprar, la coleccionista de este Bug Fables. Y es que está muy bien. Gran desconocido. Y como el Paper Mario también se asemeja a insectos de papel. Dice Xavi, este subió como la espuma cuando la invasión de Rusia de Ucrania. Ah, eso no lo sabía, ¿eh? Ostras, pues esto no lo sabía, Xavi. Dice Sedes, y con el problema de la jeringuilla que marcaba el cartón en las Collectors. Es verdad. Sí, buenas noches, Sedes, guapa. Bueno, otro juego que sacó la gente de Peace and Love, otro desconocido. La gente de Dreamcast lo conocerá más, este Stormwind X, este juego de Dreamcast que salió de manera no oficial, de manera física para Dreamcast. Juega RAL, que nos editó y que creo que ya se ha agotado en la página de Peace and Love.
que además con Steelbook, este jugará de Stormwind. Y además exclusivo en Switch, para la nueva generación. Juegazo. Agotadísimo, ¿verdad, Xavi? Sí, sí, este además, cuando salió, fuimos todos como jabatos, incluida las sedes a por él. Lleva lata y es un juego como el cual un pino. Claro, ya, sí, bueno, es que la mayoría de estos juegos que estáis viendo aquí, la mayoría, de todos los especiales que estamos haciendo, muchos de ellos los vais a ver muy caros. ¿Por qué? Se junta muchos factores. La propia consola, que es muy coleccionable, se ha metido mucha gente de manera hardcore. Los juegos que son de calidad muy bestia, yo diría muy buenos, la mayoría de ellos, por eso están en las listas, y que las distribuciones, casi todos, es muy pequeña. No son grandes distribuciones. Claro, se junta todo y con el paso de los años, pues muchos empezarán a subir de precio. Bueno, y aquí tenéis otro de Inti, los Azure. Hemos visto antes los Gumball, Luminous, y aquí tenemos la saga principal de ellos, los Azure. Que cabe decir que este juego salió en digital en Europa en 3DS, pero salió en físico en 3DS, los dos primeros Azure, en Estados Unidos. Pero al final, a principios de generación, salió en físico en Switch estos dos juegos, el primero y el segundo en un pack, que es el Striker Pack. Bueno, son dos juegazos como la copa un pino. Aunque ya veréis que la tercera parte, que también va a salir, esa sí que se quedó exclusiva en Japón y en Estados Unidos. Esa ni siquiera ha llegado aquí. Una pena. Dice Max, Tony, ¿algo que destaca del Suave 0X Calamity Edition? Suave será el Slave. Si recuerdo la primera versión de Sega, si lo hemos mostrado por aquí, no la recuerdo la primera versión. Lo único que te puedo decir es que ese juego cae sí o sí. Cae sí o sí. Cae sí o sí. De hecho, reservadísima la edición Collector de Game. De hecho, lo hemos mostrado hace poquito, Max, antes de que entrara. Es uno de los que salen en especial. Y vamos, ese... De hecho, teníamos reservada la japonesa. Porque además me acuerdo que, como he comentado antes, lo vimos en el Tokyo Game Show el año pasado. Y ya en aquel momento se me pusieron los juegos como platos. Ya dije, esto lo quiero. Hasta a Eva le gustaba el gráfico. A nivel pixel le gustó mucho. Y nada, y esperando que salga el mes que viene. Se ha retrasado un mes, porque en principio iba a salir este mes. Pero hace cuestión de 4 o 5 meses parece que se retrasó otro mes. Pero bueno, si es un mes no hay problema. Los Gumball Striker Pack. La versión española de este juego lamentablemente está desaparecida, hubo un poquito tirada. Está bastante desaparecida. Y bueno, y luego tenemos el 3, que esta ya pica más encontrar la edición americana, pero tenéis la posibilidad de coger la japonesa si os interesa, que lleva inglés, mucho más económica, y el juego sigue siendo un juego real. Si os gustan los Gumball, sobre todo Mega Man, los Run and Gun, juegazo. Esta gente de Inti son canela, porque es un equipo muy pequeñito, este equipo japonés, que además en todos sus desarrollos meten en inglés, siempre, mínimo el inglés, incluso algunos idiomas como comentaban por aquí el español, pero te sacan un desarrollo 2 al año. Es increíble, lo de esta gente, la productividad y efectividad que tienen es increíble. Bueno, esto ya sabéis que se ha anunciado desde hace muy poquito, el Born and Breed, juego que Eva le lleva siguiendo muchísimo tiempo la pista, esperábamos que lo sacara Peace and Love, y por fin ya sale. De hecho, también sale retail en España por Meridian, y que si os gustan los RPGs cómicos, y bebe también un poquito de los Paper Mario, pero que lo pintan, pero que muy bien. De hecho, hay edición coleccionista en Peace and Love. Va a ser otro de los juegos a tener en cuenta, el catálogo, este Born and Breed. Bueno, este es de los que me gustan a mí. Se habla poco de él, pero la gente que le encanta los beat'em up
lo pone en un altar. Es un juego de los que nadie se acuerda que sacó Super Rare, limitado. Este Wolver Blade, ¡buah! Este lo he jugado en digital, que lo compramos digital. Tenemos también el físico. Qué gozada de juego. Sangre, como podéis ver, por un tubo, muy divertido. Y que también está en físico. Lamentablemente, ya sabéis, es de Super Rare. Lo sacó hace ya... creo que fue de las primeras releases. Y si me acuerdo que fue de los primeros que compré de Super Rare. De los que compré primero de Super Rare. El Wolver Blade. Muy sangriento también, ¿eh? Este no es el típico juego de Nintendo. Wolver Blade. Muy chulo. Bueno, está en digital, si lo queréis jugar solamente, está en digital, muy baratete, ¿eh? La versión física supongo que ahora mismo estará subida de precio. Bueno, también de Super Rare, uno es point and click, que de hecho este todavía tenéis stock, que es la secuela en Super Rare. The Dark Side Detective, A Fumble in the Dark, que es la secuela. He puesto la secuela, pero incluiría a los dos como un pack. El primer de Dark Side Detective y el segundo. Gráficamente, como podéis ver, se parece mucho como al anterior que habéis visto en la cuna. Es un juego valorado, no, lo siguiente. Tiene notas altísimas, sobre todo a la gente que le encanta los point and click. Una historia muy buena, detective. Y que ha tenido disponible esta secuela todavía a la venta en Super Rare. Para grandes amantes de los point and click. De hecho, la primera parte está infladísima. La primera parte que también se en Super Rare está infladísima. Ya los tienes tú, Keiko. Muy buenas, muy buenas cazas esas, Keiko, ¿eh? Muy buenos. Bueno, uno de los que Eva lo tenía seguido a la pista, que sacó Super Rare. Este Rocky, esta aventura. Este juego indie, muy chulo, muy bonito, muy que pone a flor los sentimientos. Y además fue una cosa muy extraña porque al poco tiempo que lo sacó Super Rare, salió una edición física en Codinabox. No sé si acordarás de eso. Que además se distribuyó de manera irracional al poquito, al año y medio, 2 años. Salió una edición del Rocky en Codinabox. Un movimiento algo extraño. Pero ya os digo, este juego salió físico con la gente de Super Rare Games. Dice tema Nightmare Reaper. El Nightmare Reaper, ese es otro jugarral. No lo he metido aquí porque ya haremos otro especial en el cual lo podremos meter a ese. Pero el tema Nightmare Reaper es que ese, si lo queréis, no esperéis a comprarlo. 3000 unidades. En Super Rare eso es agotarse rapidito. Y sobre todo que es un boomer shooter sangriento, pinta espectacular. Y los boomer shooters, no sé qué pasa, que en Switch vuelan. Gustan mucho. Rinden bastante bien por el tema de las características técnicas, que no son demasiado... no piden demasiado hardware, rinden bien en portátil. Así que si lo queréis, estar al tanto la semana que viene. Bueno, el Rime. Juego de Tequila Works. Juegazo. Eva se le salía la lagrimilla. Yo lo jugué en PlayStation 4. Muy bonito. Puzzles. Una aventura muy bonita, muy emocional. La tenéis en Switch. Es verdad que al principio en Switch tuvo problemas de rendimiento, que luego fueron subsanando con diferentes parches. Una edición también muy bonita, que salió una edición así con cajita, muy chula. Hola Martín Violeto. Qué final, ¿verdad, Xavi? Pero tenía que estar por pleno derecho en estas listas de juegos tapadetes. Porque si os dais cuenta, ahora mismo nadie se acuerda de Rime o de Rime. La gente se ha olvidado.
Pero bueno, ya pondremos este. Que la mayoría de estos juegos estarán. Lo veremos a futuro nombrar muchísimo. Si no salen reediciones en diferentes consolas a posteriori, hablaremos mucho de estos juegos, que hay grandísimos juegos en el catálogo de Switch. Dice... Alone in the Dark no lo he jugado. Prince of Peace tampoco lo he jugado, pero hay críticas divididas, porque hay gente que le gusta, aunque es fácil. Creo que el problema es ese, que es fácil, no que sea mal juego. Y la Estela, no lo sé. Ahí la única manera es de jugarlos, Martín Mileto. Los tendrás que jugar si quieres valorarlo tú. Es la única manera. Sí, lo sabemos. De hecho, pasamos por el canal y lo saludamos dándole la enhorabuena. Lo hizo Eva. Sí. Grande Víctor. Y que ahora está en Tequila. Me alegro mucho por él. Dice Xavi, pues aún se puede comprar la edición coleccionista, que es una preciosidad, en alguna tienda retail. Sí, nosotros la compramos hace un par de años, que la quería Eva. Pero no sé por qué nos costó encontrarla. Lo que pasa es que luego ha habido como una pequeña tiradita. Pero bueno, si os gusta la edición, como dice Xavi, la edición limitadita está muy chula. Bueno, un juego que salió, también otro de los juegos rápidos de venderse en Super Rare. Un juego que tengo que reconocer que hasta que no lo sacó Super Rare no nos fijamos en él, pero luego resultó que es un juegazo, este Wave Tale. Muy chulo, muy original. De hecho, algunos lo nombran como lo que debería ser un Sonic Adventure de ahora. Yo no sé si diría tanto, pero el juego me gustó mucho lo que vi. De hecho, tiene notazas, lo pintan muy bien, este Wave Tale. Se agotó enseguida. De hecho, hay también una edición con Steelbook. Juego muy interesante. Muy chulo. Hola Pablo Retro, ¿qué pasa, guapo? Tiene buen catálogo Super Rare, la verdad es que tiene un buen catálogo. Tiene un catálogo muy bueno. Y este también de un estudio español. Esto también es gloria. The Count of Lucanor. Lo trajo Signature Edition, Merge Games. Juega RAL, Pixel, horror, survival, poco de todo. Y es un juegazo. Y que no nos podemos olvidar de él. Está en Switch, aunque también lo tenemos en Vita y PlayStation 4. Pero aquí estamos hablando de Switch. No se engañen los gráficos. Que es horror del bueno. Mucha locura y precioso. Martín Violeto, es muy triste. Martín Violeto, es muy triste. Te lo ha dicho por ahí Xavi. Es muy triste el rime. La gente que se lo juegue, lo disfrute y que valore. Pero precioso. Es verdad que, bueno, el tema del rime, ya os digo, sé que tenía algunos problemillas en Switch con algo de rendimiento. Creo que algún parche sacaron. Dice Pablo, aquí que me llegó el Canon Dance Collector y el Zombie Nation Collector. ¿Te ha llegado ya? Bueno, me alegro, ¿eh? El Zombie Nation con la careta de Tengu, ¿eh? Eso es gloria bendita. Eso guárdalo en paño en oro, ¿eh? Y el Canon Dancer, otro juega RAL. Esos dos, Pablo. Enhorabuena. Grandes ediciones. Muy buenas ediciones esas dos. Con la careta de Tengu, precioso. Además es un juego RAL de NES. Muy desconocido aquí. Y el Canon Dancer, ese gran desconocido que tenía que haber sido un Strider arcade y que es brutal, ¿no? Grandes juegos. Bueno, otro que se nos olvida que salió, que sorprendió a muchísima gente. Mucha gente le pilló el toro, que no sabía ni que esto iba a salir. El Sakuna. El Of Rise and Ruin, música muy bonita.
Juego de gestión de acción. Plantar arroz, no solamente plantar arroz, ¿eh? Este es Akuna. Con 2 ediciones, la sencilla y la Collector, que se ha convertido en un grial para muchos encontrar la Collector ya. Muy buen juego. Me pregunta Martín Violeto, me quiere poner aquí entre una tesitura, ¿eh? Este hombre me quiere sacar los colores, a ver. Dice, Tenga, ¿qué opinas que alguien te escoja a ti, que haces esto por hobby, para informarse de los lanzamientos mensuales en lugar de a periodistas y medios que se ganan la vida con esto? Porque muy honrado, la verdad, si es así, muy honrado. Pero también es verdad que precisamente que como nosotros no nos ganamos la vida con esto, opinamos desde un punto de vista imparcial y los que ya me conocéis y conocéis a Eva, lo hacemos por amor y por ayudaros realmente, por pasarnos un rato divertido, pues quizá eso ayude. Luego los medios de comunicación puede estar más afín o no lo que digan, pero no deja de ser un medio de comunicación. Creo que puede ser por eso. Y solo está en castellano en Switch. Mira, el Calipo ha sacado un dato que ya ni me acordaba. Tiene toda la razón. En Switch está en castellano, pero en PlayStation 4 no, que iba a salir a futuro. No sé si viene a salir el parche. Gracias, el Calipo. Un buen dato que nos da aquí el hombre. Dice, yo me informo aquí en Luis 10, el resto, buah. Bueno, intentamos ser imparciales sobre todo. Lo que no quiero caer es sobre todo, y si lo hago, decídmelo, en el FOMO y en malinformar. Intento ser objetivo, dar toda la información posible, que tengáis todo y que vosotros elijáis si queréis comprar o no. O queréis jugar o no. Darle la información y que valoréis en cierta medida lo que podáis y lo que queráis. Y somos muy de Switch, pero somos muy de todo. O sea, intentamos que todo el mundo tenga su pequeño pastelcito de la información y que valore en función de eso. Dice Martín Neto, si es que tú te centras más en juegos que en chorradas y el hecho de que no te ganes la vida con ellos te da más libertad. Bueno, eso en parte es verdad, sí, te doy la razón. Dice, Luis tiene muy mala uva y rara vez critica mal un juego. Rarísima vez, le vale todo. Bueno, también pienso que a veces no hay malos ni buenos juegos. Es sensaciones y gustos que tenemos. Hay grandísimas visual novels o point and clicks y no a todo el mundo le gustan las visual novels y point and clicks. Hay grandísimos Metroidvanias y tal y no todo el mundo le gustan las Metroidvanias. Es un tema también un poco personal. Hay que intentar... Por eso a veces es complicado valorar mal un juego. Lo puedes valorar mal a veces por el resultado técnico. Porque rinde fatal, porque está mal hecho, por X. Pero a lo mejor en fondo el juego, valorarlo mal es complicado, ¿eh? Dice Tierra Seca, Tony, da los datos, saquen ustedes las conclusiones. Sí, te doy la razón, Tierra. Pablo dice, hay en Loco Gaming Arlan 360 y Goli, pero no tratan esta info de lanzamientos como vosotros. Bueno, ellos se basan de otra manera. Ellos tienen su forma de hacer y se sienten a gusto así. Yo me siento a gusto de esta manera. Y va también. En fondo es hacer lo que tú quieras y como lo quieras hacer. Y antes de que se me pase el vídeo que estamos hablando, este es el Rune Factory 4 Special. ¿Y por qué lo pongo? Porque es un gran tapado. Para mí es el mejor Rune. El mejor Rune Factory. Este juego salió en 3DS original. No llegó a... salió solamente en Estados Unidos. No llegó a Europa en físico. Creo que sí, digital. Creo que en digital estaba en 3DS. Y esta edición especial que llegó a Switch está mejor, con más añadidos y es precioso. A nivel gráfico es precioso. Es un juego de mazmorras y que ya sabéis que tiene la gestión del Harvest Moon. Junta los dos juegos en uno. Y si queréis jugar un juego de Harvest, de farmeo, pero con mazmorreo, es el vuestro. Para mí el mejor Rune Factory. Muy chulo. Tiene que meterle. Y otro es el Flint Hook. El Flint Hook, este juegarral, para mí juegarral, que ya tiene sus añitos, salió en PlayStation 4 hace como 6-7 añitos, de la gente de Tribute, que tanto me habéis hablado de este equipo de desarrollo, que es genial. Juegarral. Lamentablemente, de Limited Run y que en físico cuesta un ojillo de la cara. Si os
os interesa y encontráis una oportunidad de precio baratete, es más que interesante. Dice, tenga, ¿te convenció esta Sakuna? Sí, Martín Breto, sí. Luego el tema ya de la plataforma, elegir Switch o PlayStation 4, a elección de rendimiento, quizá la mejor elección sería PlayStation. De entrada, aunque creo que se sucederán los problemas en Switch con los parches. Pero como te decía el Calipo, la versión que tiene castellano es la de Switch. Así que ya la elección es vuestra. Dice, muy imparcial no eres, que te pide las ediciones japonesas. También te lo compro, Xavi. Ahí, bueno, pero ahí ya me conocéis. Ahí me sale la baba. Ahí es cuando se me cae la babilla de coleccionista. Pero ahí no me puedo esconder, Xavi. Y los Shums también. Ahí ya los Shums. Pero bueno, tengo que reconocer cuando un Shum es malo. Lo digo. Lo que pasa que lo digo. Soy enfermo de los Shums. Lo tengo porque soy enfermo de los Shums. Pero este Shum es malo. O sea, que eso también lo digo. Tengo mi momento de locura. Y luego tengo un momento de lucidez y que en ese momento de lucidez como que se me ha ido la posesión infernal esa y suelto lo que realmente como es el juego, luego vuelvo a mi posesión infernal y me digo, ¡ay, qué guay! Pero digo, no, es malo. ¡Ay, qué guay!, ¿no? Sí, Eva está escribiendo ella, porque yo, como podéis ver, esto aquí, está Eva en el sofá, está descansando, ¿eh? Bueno, aquí tenéis uno que jugamos el último Momodora, esperando que el último Momodora salga en físico en Switch. Sería uno de los juegos a tener en ese lanzamiento futurible. Y este Momodora es precioso. Es un Metroidvania. Les quedó muy bien al estudio de desarrollo. Me encanta el Momodora. El último lo jugamos, os acordáis, con vosotros y nos encantó también. El último Momodora, esperando que salga físico. Y bueno, claro, es que este, por ejemplo, se sale de madre a nivel precio especulativo que coge en el mercado, pero tenía que meterle. También habéis visto que he hablado de muchos retail que están muy baratos y que ahora es la gran oportunidad de conocer mucho catálogo. Precioso. Dice Martín Neto, por ejemplo, puedes valorar un juego por tener una idea ya trillada o tirar de clichés. Bueno, cada uno puede valorar como prefiera. Yo intento ser más bien objetivo. Aunque la subjetividad hay que reconocer que en mayor o menor medida la sigues teniendo. Tienes tus propios clichés innatos, ¿no? Tu propia impronta que tienes de ello y ya vosotros sois los que valoráis que os interesa o no. Al final sois vosotros los que valoráis, los que nos estáis viendo. Dice, creo que Rune Factory sería más bonito con personajes pixelados. Sí, puede ser, pero a mí me encanta, como lo llevaron a cabo en la 3DS y luego como la salió en Switch, me encanta. Para mí el mejor, Rune Factory. Ya eso es una valoración muy personal, por eso digo que es para mí. Sí, Flint Hook, el caro es el de Switch, sí. Sí. Bueno, y este es uno de esos shoot 'em up que ya lo hablamos con Miguel en el grupo, que nos sorprendió mucho. Un shoot 'em up que desconocía, Jets and Guns, y que dije, ostras, ¿esto de dónde sale? Que salió la segunda parte en PlayStation 4 y PlayStation 5, pero que hace poquito se ha abierto Pre-Order y nos ha dado la alegría de que nos incluyen el primero y el segundo en un mismo cartucho, es decir, que el primero viene en el cartucho junto en el segundo, en el Collection de los Jets and Guns, y lo tenéis de la mano de Retard Games para Switch. Una sorpresa para los que nos gustan los shoot 'em up, este Jets and Guns, porque tengo que reconocer que cuando lo sacó Retard no tenía ni idea del juego. Totalmente lo tenía fuera de onda. Una grandísima sorpresa. Dice que a Ava le gustan más las rims que los shoot 'em ups. Los buenos, si no lo sabéis, son las gambitas. Dice Tony, hablando de shoot, ¿qué te pareció el Lancis? Otro de los grandes damnificados de las críticas marraneras. Me parece un gran juegazo. Lo tengo en digital, jugado en digital, aunque lo tenemos en físico. Y yo no entiendo las valoraciones que llegó a tener en algún momento el Atlantis de ver 5 y 6. No entiendo. Porque si no te gusta el gameplay,
Tú no le puedes poner un 5 o un 6 a un juego que a nivel gráfico y a nivel óptimo de juego, como está hecho, está bien. Que no te guste el gameplay, tú puedes valorar ciertas cosas, pero un 5, 6, no lo entiendo. No sé. Bueno, otro de los grandes desconocidos que ha salido retail, para los que os gusten los Dungeon Crawlers, el Labyrinth of Zangetsu, sacado por PQ aquí en Europa y lo distribuyó aquí Meridian. Es un juego difícil, pero muy chulo, con la estética, como podéis ver, japonesa, a tinta. Muy chulo. Eso sí, ya os digo, es un Dungeon Crawler, que ya sabéis que los Dungeon Crawler cuestan de pasar para el que no está hecho al género, pero dentro del género es una gran joyita. Dice Martín Breto, ¿cuánto puede valer un Modora PS4 presentado? Tengo uno. No lo sé. Al mismo precio, vete a eBay, Walla, y mira precios vendidos o cómo está y te harás a la idea. Te harás a la idea un poquito de cómo está. Y otro que también está muy bien. Hay gente que se esperaba más. Pero bueno, ¿qué puedes esperar más? A ver, es un beat'em up de acción. Estética... cine japonés de los 50, blanco y negro, grandísimo ambientación, más no se le puede pedir. Luego lo hace bien el juego, el gameplay está bien, no es muy largo, es cortito, no rinde mal en Switch, podía haber sido peor porque hay grandes lanzamientos que salen en Play 4 o Play 5 y luego resulta que en Switch van como el culo. Muy guapo. Y el Trek to Yomi, que es este del que estamos hablando, parece que se habló un poquito de él y ha pasado sin pena ni gloria. Muy a tener en cuenta. Y además está muy bien de precio, la edición sencilla. Y este nos ha volado la cabeza. Este Punch Out, ya lo hablamos estos días. Este ha salido de manera física en preorden en Play Asia, en Asia. No, digo, ¿de dónde sale este juego? Este juego tan arcade, tan Punch Out. Digo, esto me recuerda a los juegos clásicos de antes, de los Punch Out, pero bien hecho. Y nos ha dejado loquísimos. Lo tenéis en preorden si os interesa, en Play Asia. Ahora mismo, la edición limitada y la sencilla. Pero vamos, que de aquellas sorpresas tan guays, de que te sacan una sonrisita, digo, ostras, esto, qué guay. Dice Xavi, es que el 1 en PC salió en 2014, ya tiene sus añitos. Sí, hablas de Jets and Guns ya, pero bueno, lo chulo es que llegue a la consola, ¿no? Que llegue en ese pack, creo que es un guay, ¿no? Es guay. Dice Max, dice, sería por la monocromía en tono sepia, me refiero al Atlantis. Pero no lo sé, Max, ¿qué tiene que ver eso? De hecho, creo que consideréis muchos que el Earth Atlantis, a nivel gráfico, es muy bonito. Como para meterles notas tan bajas. No lo entiendo, la verdad. Y además muy original, en principios bajo el mar, los enemigos muy diferente a lo que se ha visto en muchas otras ocasiones. No sé. Dice Miguel, pues yo lo pillé la Elite Edition en Video Game Plus, me encantó el apartado gráfico del Atlantis. De hecho, yo lo conocí cuando lo sacó PlayAsia en PlayStation 4 y allí ya lo conocí, lo jugué en digital y me lo compré, compré aquella edición. Luego compramos el de Switch para que lo tuviera Eva, porque encima a Eva le encanta el diseño. Así que bueno, en fin, cosas de, ya sabéis, tema de análisis y cosas que que muchas veces nosotros no estamos de acuerdo. Sí, comentan que es, pero vamos a ver, Martín Violeto, es un beat'em up, acción. Un beat'em up de acción, ¿cuántas veces no matamos a bosses parecidos y a enemigos pego pasta? Y nos parece guapísimo. Hay que entender esa esencia. Yo me lo tomé así y así se disfruta. Si esperas un triple A de cientos de millones de presupuesto en el que puedas ver millones de enemigos diferentes y mucha diferencia, está claro que no va a ser tu juego. A eso voy, que hay que valorar cada juego para lo que queremos tener. El que espera algo más, igual se equivoca. Por eso a veces hay ciertas valoraciones de gente que igual no pueden valorar ciertos juegos, bajo mi punto de vista. Hay que valorar gente que esté dispuesta a valorar el juego como tal, a lo que se enfrenta y decir lo que se enfrenta. No intentar valorar un juego
por ejemplo, Tetsuyomi, intentar compararlo con un de las sofás, es que no tiene sentido. Y bueno, y aquí tenemos otros juegarrales. En teoría va a ser una trilogía. Ese de Friends of Ringo Ishikawa. Este beat'em up muy chulo. Y que luego hemos tenido secuela. Esta primera parte salió en Estados Unidos por la gente de PM Studios. Pero hemos tenido la suerte que en Japón, en Asia, han salido las dos juntas en un cartucho muy económico. Los dos llevan inglés. Y la segunda parte, que es el Buddha, que es casi mejor que este. El Arrest of a Stone Buddha. La verdad es que está muy bien. Y no vayáis a PlayAsia, que en PlayAsia están más caros estos juegos. En Amazon Japón lo vais a encontrar a un precio muy bueno. Dice Macarra que está muy chulo. Supongo que te referías al Tetsuyomi. ¿El de lucha era de ritmo? Tierra Seca, no, en principio el ritmo de la música es que es muy frenético, pero no, es un juego arcade tipo Punch-Out, el de peleas, ¿eh? Max también no lo entiendes, no, pues eso, que yo tampoco lo entendía. Y mucha gente no lo entendía. Yo he visto comentarios decir, pero ¿cómo le ponéis esas notas? No se entiende. Y no fue un solo un medio o dos para el Earth Atlantis, ¿eh? Fueron bastante más medios. Negrete, hola, muy buenas. Dice Martín Loto, esta semana pasada me pasé el River City Ransom. Supongo que habrá influido directamente en este juego. Hombre, me parece que alguien del equipo de desarrollo había estado en los River City. Creo que sí. Este Arrest of Stone Buddha. Bueno, y a la espera de la tercera parte, ¿eh? A la espera de la tercera parte. Bueno, otro que sí que salió retail, que de la gente de PM Studios, y que llegó a un acuerdo, creo que fue con Meridian y se distribuyó aquí, es este Iris Fall, el cual es un juego 3D que tiene plataformas y tiene puzzles, y que ha pasado sin pena ni gloria, y que es un muy buen juego. Si os gusta este tipo de juegos, de perspectiva, de puzzles, aventura, es vuestro juego. Juego que salió bien de precio y que es un gran desconocido. Este Iris Fall. Este Iris Fall. Además me acuerdo que cuando salió hubo problemas de distribución. No sé cómo estará ahora. Creo que hubo una segunda tirada. Y otro que salió a la par, creo que también de PM, es este Blade Fury. Otro que no sabemos por qué se liquidó, pasó sin pena ni gloria, pero que es un muy buen juego. Son esos juegos que a veces no entiendes, traen poquitas copias, se liquidan, la gente no presta atención y luego dices, ¿pero por qué? Si está muy bien el juego. Este Blade Fury. Plataformas, acción, muy frenético, muy bonito. Quizá coincidió, creo que en aquella época que hubo muchos lanzamientos. Creo que fue hace 2 años, que fue cuando salían 70, 80 títulos mensuales y era una locura, Pero bueno, si tenéis la oportunidad, creo que ha llegado a estar muy barato este Blade Fury. Para meterlo en la colección está más que bien. Muy jugable, muy bonito. Dice, son todos guapísimos. La verdad es que sí, ¿verdad, Max? Bueno, veréis que el catálogo es muy bestia. Y este, por ejemplo, este también es de PM Studios. Salió hace medio año. Salió creo este año pasado, en junio. Pero este no ha llegado aquí. Este ha sido de la gente de PM Studios, no ha llegado, pero hay que tenerlo en cuenta, si lo queréis. No está mal de precio, a veces está en Video Game Plus rebajadito. Está Metaverse Keeper. Habrá que decirle a Meridian que también se lo traiga, que son los que a veces les compran cositas a los de PM Studios.
Gráficamente es muy bonito. Luego tiene un muy buen gameplay. Mezcla cositas como la acción, el twin stick. Tiene una progresión bastante buena. Pero es muy chulo. Este Metaverse Keeper. Y no sé por qué. Además, este juego, si me acuerdo bien, este salió con el Goodbye. El juego que mostramos en el especial anterior, aquel juego tipo Game Boy, en el cual hacían juegos que luego los podías jugar en el propio juego, que sí que trajo Meridian, que también era de PM Studios, que salió a la vez que este, pero este no lo trajo, no eligió Meridian no traerlo, no entiendo por qué, cuando Meridian ha traído otras bazofias que no entiendo, y este se quedó allí. Bueno, aquí os tengo que traer este. Lamentablemente no entiendo por qué esto no lo trae Namco. El Ace Angler, hay dos juegos, el primero y el segundo. Este es el Fashion Spirit, que es el segundo, que viene incluso alguno con el pack de la caña, y esto es un juego arcade brutal. Y es un juego de pesca, sí, esto para jugar con amigos o solo, juego de hacer puntos, de puntuaciones, no entendáis un juego de pesca como tal, es un juego arcade. Incluso hay máquina arcade del juego, es chulísimo, es chulísimo. Existe edición física con inglés, es totalmente en inglés, la asiática. El bundle con caña, tanto del primero como del segundo. Si os gusta alguno de ellos, cualquiera os vale. El segundo creo que es más completito, el Fashion Spirits. Y es una gozada. Miraros algún gameplay, veréis qué chulos son. Y otro juego que lamentablemente no ha llegado aquí, salió solamente en Asia, aunque sí que ha salido en digital, es la trilogía de los Space Marshals. Juegos que editó Kenko y son juegos tácticos con RPG muy chulos y que han salido en un pack en Asia y que llevan inglés. Hay muchísima gente que les ha encantado, veréis reviews por ahí en PC, incluso han salido en móviles. Y es una pena que esta edición física, que además es muy económica, porque creo que en Asia salió por poco más de 25 o 30 euros. Estos tres juegos, que llevan los tres juegos inglés. Tácticos, si os gusta el tema táctico, con cositas de RPG, os lo vais a disfrutar. Y que no han llegado a Europa. Pero bueno, podéis importar tranquilamente. Que hasta la japonesa, porque creo que hay dos ediciones, la asiática y la japonesa. Y los dos llevan inglés. Los Space Marshals. Y yo era un juego brasileño que fue con el que iniciamos la andadura en Switch. Que se acordará Eva, de Kuwait, de Game Studios. 99 vidas. El primer juego que compramos de Switch. Fue la primera reserva que hicimos de la consola. La hicimos en Strictly Limited. No sé si se acordará Eva. Este 99 vidas, este beat'em up, muy chulo, muy guapo, muy divertido. De un equipo brasileño. Y que fue nuestra primera compra en físico para la consola. De hecho, la versión de PlayStation 4 que sacaron la gente de Strictly está carísima. Es un juego muy buscado, la versión de PlayStation 4. Pero tenéis la versión también de Switch de esta gente. Creo que es un poquito más económico. Y ahora tenéis este juego que va a sacar Tesura. Juego que ya ha salido hace cosa de un añito en Japón y en Asia con inglés. Pero que Tesura nos lo trae ya en un par de meses, ¿no? En un mes o el mes que viene o el otro. A Space for the Unbound, esta historia indie. No sé si está en tema del lore tailandés. Juego muy valorado. Tiene valoraciones de escándalo.
Lo ponen como juego top. Una historia muy bonita. Y que Tesura la trae con sus típicas ediciones coleccionistas y sencillas. A finales de este mes, ¿no? Vale, pues es este mes. Pues guay. Bueno, la tenemos reservada, o sea, Eva la tiene reservada. Tenemos la japonesa también. En fin, habrá que doblar. Dice Max, a ver si llego ya. Ya no es la reserva de Amazon EU para esta. Espero no arrepentirme por los posibles cartones de Tesura. No te vas a arrepentir porque resulta más que donde la compraste tú o reservaste son los de Serenity Forge. Y Serenity Forge hace cartones iguales o peores que los de Tesura. O sea que no te preocupes, que la americana no va a ser mejor en tema cartones. Lo digo por experiencia que los cartones de Serenity Forge son malos, no, lo siguiente. Bastante flojillos. O sea que tranquilo que con la española vas a tener más que suficiente. Bueno, este juego, este Agelos, es un juego arral. Gráficamente que nos asuste, que es muy, como podéis ver, muy 16 bits, pero es muy guapo. Muy guapo, con cositas, no Metroidvania, así plataformas. Muy chulo. Tiene esa mezcolanza Mega Drive, pero que lo vais a disfrutar. Llegó a estar desaparecido porque se agotó. Pero al final hubo una redistribución del juego y creo que ahora se encuentra. Si no lo tenéis lo vais a disfrutar un montón si os gusta este tipo de juegos. Bueno, y era un juego hecho por una sola persona y encima española. Este Astronite, distribuido por P-Cube, de la gente de Handusoft, grande, y que el bueno de Jazz se lo ha hecho, me hace que en 3 orillas. Está hecho un dios de este juego, ¿eh? Juego muy chulo, el Astronite, muy a tener en cuenta, tenía que meterlo, muy valorado, que a veces se olvida la gente que esto existe en físico. Dice a Xavi, hay 3 versiones de Agelos, el primero con manual, el segundo del juego pelado y el tercero en CIAP. Yes, tienes toda la razón, es verdad, el bueno es el primero con el manualcito. Si podéis escoger, ¿eh? Si podéis escoger. Dice que vas a tener que dejarme de seguir, Tengamis, dice Martín Breto. No me da el dinero para llegar a fin de mes y comer. Pero bueno, puedes hacer una cosa. Puedes eso... Sí, deja de seguirme. Si ves estos especiales, es un problema hasta para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este Ayo the Clone, esto fue una sorpresa. Me acuerdo que lo anunció Limited Run, que luego lo ha distribuido retail a través de Amazon.com, pues si os interesa. Y fue increíble. Digo, ¿esto dónde sale? Este juego 2D de plataformas, muy a lo Donkey Kong Country, como podéis ver, muy chulo, muy guapo. Sí, esto existe en físico en Switch, el Ayo the Clown. Como podéis ver, una gozada de juego de plataformas. De hecho, ya está disponible. Hay tirada de vez en cuando en Amazon.com. O si os interesa, el Amazon americano que envían aquí. Guapísimo. Dice Martín, joder, qué bien se ve este Ayo, qué bonito. Sí, ya lo digo. Yo, cuando se anunció hace 1 año y medio, digo, ¿dónde sale este juego? ¿Dónde nos hemos metido para no saber, no conocerlo? Sí, mira, Juegarral. Muy chulo, como comenta aquí el Jovellanos, es muy guapo. Sí, dice Max, es un Super Mario mezclado con Little Big Planet. Sí, tiene muchísimas cosas de Donkey Kong Country. Pero la verdad es que está bien hecho. Se nota que está hecho con mimo, con mucho cariño. Es muy buen juego de plataforma. Hola, Darbe, buenas noches. ¿Qué pasa, guapo? Luego además, mira aquí con los bosses y con la ranota. Los bosses también tela, ¿eh? Muy guapo. Este Ayo the Clown. Y bueno, además Juegarral muy baratito ahora, pero ya sabéis que ahora la gente de Bitman Bureau, a través de Nuskur, va a sacar sus 3 juegos, el Xeno Crisis, el Bitman Bureau y el Vendetta en un pack. Pero bueno, este tiene que salir, ya sea en ese triple pack con esos 3 Juegarrales o separado, que está muy bien de precio. Este Battle Axe
que ve mucho de Gauntlet, tiene ahí cositas de Gauntlet, con la elección de personajes. No hay tantos personajes en pantalla como en Gauntlet, pero el juego muy chulo, muy divertido, con esa mezcolanza añeja, pixel muy bonito, muy guay tenerlo en la colección y disfrutarlo también y jugarlo. Y además muy baratete. Y mecánica es muy guapa, la pena que es cortito. Bueno, pero dice... aquí hay un dicho en Cataluña, en el pot petit hi ha la bona confitura. No sé si lo habéis entendido. En el pot petit ya la buena confitura. Si se lo traducimos en español es, en el bote pequeñito está la buena mermelada. Quiere decir que si está bien hecho, es cortito, bordado. Bueno, aquí este Shot 'em Up, o Cute 'em Up, o Black 'em Up, este Blackbird, este es otro de los que me tocó la patata, porque no tenía ni idea cuando lo anunció Limited Run, este Blackbird. Y es un juego muy oscuro, muy diferente y muy bizarro. Pero ostras, qué gozada de juego. Dice Xavi, este idiomas se aprenden aquí. Dice Calipo, ya hay demasiados juegos largos. Sí, sí, además, como dice Calipo, para eso tenemos juegos como, por ejemplo, los Assassin's Creed, juegos de mundo abierto, juegos, los Persona, te puedes tirar 300 horas. El Baldur's Gate 3, llevo 70 horas y llevo parado un par de semanas, pero sé que tengo que hacer otras 200 para acabarlo. ¿Qué os parece este Blackbird? Esta locura de juego, este bizarro. A mí me encantó. Y dice seres y grial desconocido, exactamente. Es un grial totalmente desconocido dentro del catálogo de Limited Run y de físico en Switch. Y la gente que los tiene, que le encantan los demás, muchos desconocen que se llegó a salir en físico. Pero bueno, creo que es un juego que en digital, si os gusta, lo podéis encontrar un precio bastante acorde. Pero es muy guapo. La verdad es que tiene unas bizarradas muy chulas. Mucha locura. Y la música que tiene es todo un conjunto. Dice KDJ, sí, pero el año con el doble de duración me atrevo a decir que está a la par que el Wonder. Ya, bueno, pero quizá, pero era un equipo muy pequeñito, KDJ. Igual les dio para hacer eso. Si no hubieran tenido que estarse otros 2 años ahí aguantando, igual no, por presupuesto no podían. Hay que entender también la situación. Este, por ejemplo, es otro grial gordísimo. Ahora vale mucho dinero. Quizá la segunda parte, al ser retail americana, está mucho más económico, pero es un grandísimo grial. Este Zelda, porque este Blossom Tales es un Zelda NES, muy desconocido del catálogo, muy chulo, ve mucho de él y que es un gran desconocido también. De hecho, ahora, por ejemplo, este juego, el Blossom Tale, empezó a subir de precio cuando salió la segunda parte, porque este juego fue limitado de Limited Run, nadie se había percatado que existía hasta que no se anunció la segunda parte. Muy guapo también. Si no me equivoco, es exclusivo físico en Switch. Y su segunda parte, que esa es más fácil de encontrar, si os interesa, por ejemplo, esta la vais a encontrar bastante más bien y bien de precio, porque también se vende por Amazon.com. Los que gusten los Zeldas clasicotes, este lo vais a gozar un montón. Con sus puzzles, su acción. The Sleeping King. Sí. Pero como podéis ver, es muy guapo. Muy chulo.
Bueno, y otro de los tapadetes que salió aquí. Tapadete porque además se distribuyó aquí, PlayStation 4 y Switch. El Children of Morta. Este roguelike RPG de acción. Pixel precioso. Lo distribuyó Merche Game, la gente de Signature Edition. Es un juego real que la gente se ha olvidado de que se ha distribuido. Tenerlo en cuenta, creo que es un juego que aún a día de hoy se puede encontrar bien. Pero es un juego muy chulo, muy interesante, muy bueno. Ya creo que salió hace casi 4 años este juego. 4 añitos, creo ya, que salió. El Dark, el Children of Morta. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos la lista? ¿Qué os está pareciendo? ¿Está al nivel de las otras 2 anteriores? Yo creo que sí, la verdad. Yo cuando hice las 2 listas anteriores digo, no sé si me quedará mucho por meter juego interesante, desconocido o no tan conocido. Pero cuando empecé a hacerla de nuevo, esta tercera, me quedé alucinando que en 3 horas, sin apenas ponerme a rascar de verdad, tenía ya 90 en el tintero. Dije, madre mía, qué locura es esta. Dice que Max, que ya gasté el Bolivic. Bueno, Max, vamos a dejarlo esto en diferido aquí en Twitch y lo resubimos. Supongo que lo tendrá Eva listo la semana que viene para que lo podáis mirar, repasar cuando queráis. Mañana nos vamos a Girona a ver a bueno de Martix y Laurix y al Tesoro de Chuck. Así que lo tendréis subido la semana que viene. Y ya lo podréis repasar y darle un vistazo más de manera más tranquilita, ¿eh? Pablo dice, duele. Switch es una locura, ¿verdad, Keiko? La verdad es que sí, locura lo que es. Dice, esto hay que estudiárselo bien, dice el Calipo. Sí, con tranquilidad, juegos que os interesen más por vuestros intereses. Pensad que, sobre todo yo, lo único que puedo recomendar, que aquí hay de todos los géneros. Y todos son muy buenos. Que os guste el género, que os guste el juego y que os plasme, ¿no? Tenía que meter el Hollow Knight, a pesar de que no, pero tenía que meterle, porque saldrá Silksong. No lo quería meter porque más que conocido, pero era para meter aquí el jueguecito que ha marcado tanto esto y que si no lo tenéis, quizás va siendo hora de que lo compréis si lo queréis jugar. Porque van pegando tiros por ahí, ¿no? Van pegando tiros que ya salen en el Game Pass, ¿qué tal? Cuando salga el Silksong, si no hay una tirada de nuevo del Hollow Knight primero, igual desaparece. Entonces quizá va siendo hora de que si os interesa, siempre si os interesa, lo queréis jugar o lo queréis tener en vuestra colección de Switch, darle un vistazo y comprarlo, que está a muy buen precio. Está a poco más de 20, 30, a veces se baja 20 euritos, 23 euritos. Hollow Knight. Luego hay una edición que es una preciosidad de Fangamer, que es una auténtica chulada. Exclusivo de su web. Mira que no quería meter juegos tan conocidos, pero viendo que ya ayer o estos días salió el tema del anuncio del Hollow Knight, que se ha abierto ya ya lo anuncian que es próximamente en el Game Pass del Silksong, dije, mira, lo voy a poner, ¿eh? Dice, esa la pillé hace poco, es una preciosidad. La coleccionista, ¿no? Bueno, ¿y sabes cuál hemos reservado allí en Fangamer, Keiko? La de los Mori. La de los Mori, que es otra preciosidad, muy buen precio. Esa coleccionista de los Mori en Fangamer es... peluches a morir el Omori. Es una gozada, Omori. De hecho, Eva dijo, la quiero ya. Y dice que tiene peluches también de los Mori, que de momento no hemos cogido. Bueno, que me ha saltado. Espérate, que vamos a volver. Se me ha saltado la lista. Vamos. Aquí. Estamos aquí. El Blossom. Estamos aquí. Otro más. Este lo jugué el lunes con vosotros. Yo no esperaba mucho. A ver, me encantan los contras. Soy amante de Contra. Pero había el tema gráfico, no me convencía un poquito. Y luego había escuchado comentarios de que no era
un contra real. Que va, que va. Lo jugamos en directo con vosotros el lunes, qué gozada. Lo disfruté un montón. Se puso complicado en algunos momentos, maqué un pelín hasta que le cogí el rollo, me concentré y luego bien. Eva se atrevió y demostró que también lo puede jugar, saltando, eso sí. Saltó muchísimo, pero llegaba lejos saltando. Qué gozada el contra de Galuga. No me arrepiento de haber cogido la coleccionista. Lo pasaste bien. De hecho, ya lo diremos el domingo, pero se ha sabido que se ha registrado ya el logo de Hades por la gente de Super Deluxe en Japón. O sea que vamos a tener edición japonesa del Contra Galuga, que se va a venir a casa. Son ediciones preciosas y más este juego. Así que si no queréis importar, si no lo habéis hecho ya, la versión americana del Galuga, vais a poder comprar la japonesa de Super Deluxe. Muy recomendable, ya os lo digo. Lo jugamos y me encantó. Muy chulo, muy chulo. Dice Keiko, esa la tengo pendiente, lo Mori. Bueno, está muy bien de precio, Keiko. Y ahora Fangamer tiene unos envíos más adecuados. Dice, entré por lo de Omori y vi la del Hollow que no sabía que estaba allí, así que prioricé. Bueno, lo bueno que tiene Fangamer es que aunque se agoten las ediciones, son coleccionistas no limitadas. Es decir, cada X tiempo cuando se agotan, las vuelven a hacer. Ellos tienen las licencias del Fangamer. Ahí tienen varias ediciones muy chulas. Tienen, por ejemplo, la del Stardew Valley, que también tiene Eva. Bueno, tiene unas cuantas. Todas son muy chulas. La verdad es que hacen unas ediciones preciosas. La del Golf Story, que por desgracia ya no fabrican, que también tenemos, era de Fangamer, aunque también la vendió Limited Run. Es y además son unos precios muy acordes. Es decir, no te meten $200. Entre los 65, $70 a $100, todas sus ediciones coleccionistas y están muy bien. Dice, Eva sí que lo disfrutó, sí, le encantó, ¿eh? Me sorprendió. De hecho, ya me dice de jugar más juegos así en cooperativo. O sea que muy guay. Dice, y por aquí también se vendrá la Super Deluxe. No lo dudaba, Keiko, no lo dudaba. Tú le tienes cogido ya el gancho a Amazon Japón, ¿eh? Tú vamos, le has cogido mejor rollo que yo casi. Muy bien, me alegro, me alegro. Muy guay. Además se compra muy bien. Ya has visto que Keiko, que ahí se compra muy bien. Buen precio. Además el cambio ahora con el yen está increíble. Está más bajo que nunca. Hay que aprovechar ahora. Bueno, el Cruise and Blast. Otro juego RAL. Este clásico de la saga, el Cruise and Blast, ha salido muy guapo. Incluso hubo, no sé si acordáis, que tuvo una tirada cortísima. Se agotó enseguida. Luego vino la calma cuando el publisher, creo que era Meridian, creo que lo distribuyó aquí, dijo que iban a llegar más unidades. Pero el juego ha salido muy bueno, muy buen arcade y muy disfrutable. Dice Keiko que está in love con Amazon Japón. Sí, la verdad es que muy bien. Luego funciona muy bien el atención al cliente. No como otros Amazons. Funcionan bastante bien en la atención al cliente. Hola Meloblastos, ¿qué pasa? Aquí estamos con el Cruise and Blast. A tener en cuenta, si os gustan los juegos arcade, otro más de la lista. Tiene buenos juegos arcade de conducción Switch. Y además es exclusivo de la consola, en físico. Has caído, dice, me he dejado 8 pavazos en el Eddy del Tekken 8. Bueno, si te gusta el personaje... Bueno, si luego lo disfrutas y le echas, yo que sé, 80 horas con el Eddy, están bien invertidos, ¿no? Al final, lo que claro, gastarte 8 euros por cada personaje nuevo, eso duele. Bueno, un tapado, no, lo siguiente, muy desconocido, dentro del catálogo de Switch y de Play 4, porque en Play 4 este Dex también salió y lo distribuyó Badland. Es un Metroidvania, plataformas de rol. Así como lo digo, este Dex. Juego que distribuyó Retard Games, de los primeros, que incluso trajo Meridian, cuando Meridian trabajó con Retard Games, trajo algunas copias aquí a España del juego de Switch. Es un juego muy, muy guapo y muy interesante, desconocido del catálogo. Ya os digo, es un Metroidvania con plataformas y con toques de rol, que está pero que muy bien. Un gran desconocido dentro del catálogo de Switch. Está guapísimo el Eddy. Me alegro. Por lo menos, mira, 8 euros bien invertidos.
Dice Melo esto. ¿Ya viste ese directo de Luis en Impact? Qué locura lo que tiene. Vi un trocito, pero no mucho, pero ya conocíamos que tienen. Alguna vez hemos hablado con él, con el dueño de Impact, y sé que tiene mucha mandanga allí. Muchas ya la tenemos porque son cositas de importación y cosas que pueden ser muy interesantes para mucha gente también. Y como decía él, lo va a traer a mucha mandanga de esa que no tiene a la venta de manera normal en su tienda en la Retro Barcelona. Bueno, lo suele hacer en todas sus exposiciones, en todas las tiendas que ponen. Así que ya sabéis, tendréis que veniros a la Retro. Díselo esto, ¿tienes stock oculto? Bueno, más que stock oculto, creo que es una buena manera de gestionar su stock. Él va a eventos y todo ese material luego lo deja allí de manera exclusiva para la gente que va al evento. Está bien pensado. Y también para la tienda física, que luego hay cosas que tienen la tienda física ya de allí en Madrid que no tienen la tienda online. También está bien. Para darle un poquito de prioridad a la gente que va de manera local, ¿no? Bueno, esto es una gozada. Ya lo ha hablado Eva de él, no sé si os acordáis. Y también cuando hicimos el especial de Retard Games, este Double Kick Heroes. Es un zoom musical. Un shooter musical, o como lo queremos llamar. Como podéis ver, rítmico, heavy total. Y muy chulo. De hecho, incluso salió con una edición con Steelbook. Muy interesante. No sé si quedará stock en Retard, pero dentro de estos juegos rítmicos musicales, de lo mejorcito. Y gran desconocido. Este Double Kick Heroes. Dice KDJ, Amazon Japón es serio. Los japoneses son gente seria. A mí me devolvieron un dinero porque el envío salió más barato de lo que pagué. Me quedé... Sí. De hecho, lo que suele hacer Amazon Japón, incluso a veces, es que a final de año, si revisan las cuentas y si hay algún... Y si han visto que ha salido algo más barato de todos tus pedidos, hacen suma y te devuelven el dinero a final de año. Es muy guay. Bueno, el Elderan también ha salido aquí. Es un Metroidvania de acción, como podéis ver. ¿Qué ha pasado sin pena ni gloria? Es como si no se vendiera aquí. Que es muy guapo. A ver, no es un 10, quizá no llegaría a un 9, pero es un juego de 8, 8,5, 8. Muy disfrutable, muy guapo. Para mucha gente top. Habrá gente que le verá sus costuras y habrá gente que lo vanagloria en plan Dios. O sea que ese juego que posiblemente en unos años la gente hable de él y diga, hostia, qué juego más guapo que no conocía. Este Elderan, lo tenéis en Switch. Como es el del Souls. El del Souls es otra rara avis, porque este lo ha sacado Limited Run Games en su línea retail, pero aquí ha llegado en Codinabox. Una auténtica marranada. Es un juego, como podéis ver, de acción isométrica, muy chulo, pixel. Otro gran desconocido, que lo pondría a la misma altura que el anterior que hemos visto. El Elderan. Juego también muy notable, que pasa sin pena ni gloria y que supongo que a cabo de los años esto será un juego que dirá, oye, esto también salió físico. Sí, qué pena con el Codinabox. Sí, a ver, esto salió aquí, claro, pero salió en Codinabox. Para mí eso lo voy a decir así, claro, los Codinabox con eso me limpió el culo. Es papel. ¿De qué me vale que me vendas un juego digital en una caja? Para eso cojo y me lo compro digital, ¿no? De hecho, incluso más caro comprándolo en Codinabox. Hay juegos que te lo venden a 26 euros en Codinabox y te valen 20 en digital. Entonces, encima que estamos de choteo. Bueno, el Endling, otro juego cozy, juego muy chulo. Esta madre zorrita, ¿no? Que en este mundo post-apocalíptico. Juego que salió también retail aquí. Este juego salió aquí retail. El Endling, juego muy bonito. Eva le... Y ahora va a salir el 2, me dice Eva, que lo tiene en el punto de mira, el Endling 2. Sí, dice Melosto, yo tengo juegos de Switch que al tiempo se ponen en código. Sí, muchos de ellos. Hay muchos de muchísimas marcas ya de Ubisoft, de Namco Bandai y de otras tantas que
En vez de hacer segunda tirada física normal, la hacen ya directamente en un zip. Hola, colgadito, pasa guapísimo. ¿Qué tal? Directazo hoy, ¿no? Has estado ahí a tope. Tenéis alguno de colga con su... lo que no lo conozcan, además, ahora tiene super armario ya terminado. Con una super colección. Y aquí os dejo, para el que no conozca, el bueno de colgadito, el puerto, su canal. Enorme, amigo mío y amigo de Eva, que lo vamos a ver en nada, y sobre todo a la Keka, a la que tanto queremos también, ¿eh? Bueno, aquí tenéis el Elning, es un juego mucho, de hecho incluso tuvo problemas de distribución el Elning. Creo que cuando en Europa ya estaba distribuido la de Switch a nivel global, aquí llegaron muy poquitas copias. Y luego tardó casi un mes más en llegar las copias totales del Elning aquí. Llegó antes las de PlayStation que las de Switch. Sí, Amelolastos, es el rey de las latas realmente, colgadito. Es el rey de las Steelbook. Creo que las tiene casi todas o todas ya. Bueno, aquí el Etherborn. Bueno, este Etherborn es un juego de perspectiva de puzzle que distribuyó a Mansoit. Y no solamente eso, es un juego español, juego de creación española, muy chulo de puzzles de perspectiva, y la gente desconoce que encima es de un estudio español. Salió en Switch, también salió creo que en PlayStation 4. Lo que pasa que el problema es que es exclusivo de la página de Yamochoid, si lo queréis en físico. Algo Puro dice, muy buen directo, muy gracias hombre, Algo Puro, gracias por pasarte y comentárnoslo. Muchas gracias hombre. Te falta una corona que está cara. Bueno, yo conociéndote, Colga, ya verás cómo la pillas, seguro. Y no la pillarás. Ya verás cómo la pillas. Sí, pillado. El Euphoria pilladísimo. Está pilladísimo. El Euphoria, además de día 1, minuto 1. Y encima, juega RAL. De hecho, mira, se me ha olvidado meterlo en algún especial. Un juego, el Euphoria, que lo jugamos aquí en directo con vosotros, que me sorprendió un montón. Muy chulo jugablemente, que tiene mecánicas de backtracking tipo Metroidvania. Eso no me lo esperaba, porque no lo tenía el primero, el de NES. Y que nos dejó con muy buen sabor de boca. Lo jugamos aquí en directo con vosotros. Nos encantó, no sé si os acordáis. Muy chulo. Ese reservadísimo number día 1, minuto 1. Y Evergate, otro que también ha salido aquí retail y que sin pena ni gloria, y creo que además es exclusivo en Switch. Este juego de plataformas difícil, tiene su dificultad, es un juego difícil, puzzles y plataformas, pero que nadie se acuerda que ha salido físico. Este Evergate. Sí, Ameloblastos, viste salir LR de jugar. Nosotros, yo ya sabía que venía de un juego de NES que estaba muy bien, que tenía la secuela, pintaba muy guapa, no lo habíamos jugado, pero cuando lo jugamos en directo, me llevé una gran sorpresa, la verdad. Por el tipo de juego, el tema del backtracking, bosses, power-ups, la verdad es que es muy chulo. Y además tiene esa cosita que no es muy difícil, tiene una curva de dificultad bastante buena. Como por ejemplo gente, en este caso Eva, no le va a dar rollo no jugarlo, a pesar de que tiene sus cositas chungas. Y para empezar a jugar, para gente que igual más ajena a los Metroidvania o juegos de plataformas, se pueden enganchar. Juego muy chulo, la verdad, muy bueno. Sí, también está para PlayStation 5, Zolgear, tienes toda la razón. A veces se nos olvida, pero es verdad. PlayStation 5 se ha quedado fuera PlayStation 4. Es raro porque es de un estudio de producción japonesa y aún están este tipo de estudios trabajando para PlayStation 4, pero bueno, PlayStation 5 también lo sacará Retro Games. El Tale Synapse también está chulo, otro que ya meteremos a futuro. Y el Tale Synapse, por ejemplo, de un estudio español, que distribuyó además, en este caso, Tesura, aquí en España.
Bueno, otro juego que yo importé en su momento, la versión de PlayStation 4 con inglés que salió en Japón hace 3-4 años, porque era un juego de real táctico, unas valoraciones estupendas en PC, en Steam, Fell Shield. Pero la sorpresa fue que el año pasado lo trajeron en Switch con inglés. Juego táctico, como podéis ver, Fell Shield Arbiter's Mark, y que es un muy buen juego táctico. Y seguro que igual muchos de vosotros, si os gustan, igual ni sabéis ni os acordáis que esto ha salido físico. Esto ha salido físico, creo que lo trajo Meridian. Pero Ameloblastos es por casillas, que puedes jugarlo donde quieras, que lo vas a disfrutar. Típico juego de casillas, yo diría más de consola, porque el PC no era por casillas nunca. Eso lo empezaron a instalar juegos como los Ogre Tactics, los Final Fantasy Tactics. Lo que pasa que en PC, por ejemplo, el tema gráfico igual se ve más flash, no tan pixel como un juego de antaño, pero está muy chulo. Bueno, otro gran desaparecido y que la gente se ha olvidado de que esto existe. Lo que pasa es que está buscadita la versión de Switch. Forager. Juego, yo diría que tiene cositas de Zelda, pero juego de mucha acción y que está muy guapo a pesar de su simpleza gráfica. Lo que pasa es que me parece que la edición española de este juego está muy buscada y bastante cara, del Forager. Pero si veis la edición o la edición inglesa y os interesa, era un juego muy chulo, o es un juego muy chulo. Forager. Creo que salió, si no me equivoco, pues al principio, no sé si se recuerda, Eva, 3-4 años, cuando lo pillamos, tranquilamente. Principio, casi al principio de Switch. Y uno que es una pasada, que Eva lo juego con vosotros, le ayudasteis un montón. Juego además distribuido por Square Enix, que trajo en físico, salió en físico en PlayStation 4 con inglés en Japón, que además lo sorteamos aquí. Si os acordáis que sorteamos y que además salió en Switch en Limited Run, que hay una coleccionista que tenemos allá arriba, y que va aquí jugado con vosotros en directo. Un juego que bebe muchísimo del estudio Ghibli en tema animación, con cositas de point and click, aventura, plataformas, muy bonito. La verdad es que muy bonito, y que la gente se olvida que esto existe. Forgotten Anne. ¿Qué os pareció a vosotros y vosotras Forgotten? Si lo tuvierais a tiro, ¿lo pillaríais? Porque la pena es que no salió retail. Es un juegazo. Es de esos juegos que se han quedado ahí de manera limitada y es una pena, porque valoraciones, como juego, historia, es brutal. Es muy chulo. Aquí tenéis a Eva. Hola. Es un juego de run. Viene el asistente del stream. Y otro juego que es muy bizarro, juego que salió en Switch, en Super Rare y en PlayStation 4 en Limited Run, Freedom Finger, con mecánica no solamente es un dedo, es que además es una nave. Ese dedo es una nave. Lo que haces es que cuando eliminas una nave, la coges y, bueno, veréis aquí en el gameplay, ¿no? Es muy guapo, es muy loco, muy chulo. Bueno, la portada, la verdad que la portada americana de PlayStation 4 que sacó Limited Run, con el niño en la portada, es una bizarrada guapísima. Dice Melorastro, Freedom Finger lo tengo digital. Dice, Dios, la de horas matando chinos y rusos. Exactamente, por eso está aquí, porque es un gran tapado y es muy guapo. Y esto ha salido físico. Por eso estamos nombrándolo, porque es que bueno, ya veis que el catálogo es interminable. Este sí que es un juego muy de Eva, Garden Story, que ha salido físico en Limited Run. Aún no nos ha llegado porque están esos paquetes eternos de preorders que tenemos, que entre otras muchas cosas.
juego de gestión que bebe de Stardew Valley y de otros, pero tiene mazmorreo, le dan bastante más prioridad y es muy chulo, una valoración de escándalo. Y este Garden Story, muy guapo. Sí, bueno, es que a Meloblastos le sobró bastante stock del Freedom Finger de Play 4, el Limited Run, incluso en el Blowout del año pasado se vendió, que es cuando yo lo cacé. Por eso tiene juegos de Limited Run la gente de Impact. De hecho, lo estuvieron vendiendo bastante tiempo y de golpe porrazo lo sacaron de la web. Supongo que decidieron, cuando empezaron el tema de los eventos de la Retro Barcelona, ciertos títulos, entre ellos este, que es muy apetecible y es muy goloso, reservarlo, ¿no? Y bueno, y si lo llevan a la Retro este año, darle caza, que está guapísimo. Este es muy chulo, el Garden Story. Este está enamorado de este juego, Eva. Y otro point and click valoradísimo en PC, que la gente desconoce que ha salido físico en Switch, pero creo que no sé si es Fangamer o creo que es Fangamer. En la página de Fangamer, Later Alligator, un point and click muy guapo, la gente lo ha puesto brutal, pero hay mucha gente que desconoce que esto ha salido físico. Si os interesa, creo que tenía también Video Game Plus, tenía stock del juego. Tiene cositas como tonterías, algunas pantallas diferentes, point and click, muy chulo, muy guapo. Muy bien valorado este juego. Para amantes de las aventuras gráficas, es uno a tener en cuenta. El Later Alligator. Eva me está haciendo un cafelito, que ya tengo la boca seca. Y bueno, otro tapado de Play 4 y que ahora llega a Switch, por fin. Eva está contentísima. Así que no sé qué haremos con la versión de PlayStation 4. El Chia es un Zelda Breath of the Wild a lo polinesio. Incluso dice que Eva le escucha decir es mejor. Es un muy buen juego. Lo sacan este verano en Switch en físico. Ya lo anunció, creo que Meridian, esta edición completa. Además que creo con los añadidos que no salieron en Play 4. Eso está, pero que muy bien. De hecho, también ha salido en Steam, porque era exclusivo de PlayStation en digital y físico. Y lo... ¡Hombre! Tenemos aquí a Tesoro y sus 69 participantes que estaban en tipo podcast. Y tenían hoy ese debatito tan chulo con el bueno de Triple Indie. He de confesar que los estaba escuchando. Estaba escuchándote, Eva, a ti y no a mí. ¿Tú te crees? Esto no es posible. A ver si Eva puede hacerle una promo a todos. Hay mucha gente que hace promo aquí, a Triple Indie, al bueno de Tesoro. Y luego sobre todo el canal de YouTube donde suben los podcasts. Esta buena gente, ¿eh? Tenemos aquí a Guindilla Sexy. Hola, muy buenas. Night23. Kiri Chanchelo, muy buenas noches. Bueno, estamos comentando aquí la lista de juegos tapadetes en Switch, que ya llevamos 2 especiales, este es el tercero. Y estábamos hablando del Chia, que sí sale un gran tapado, un Zelda Breath of the Wild polinesio, que sale ahora en verano físico, que ha anunciado Meridian. Y aquí tenemos un juego muy tapadete, y además muy barato ahora mismo, que es el Gear Shifters, que es un juego, un shoot 'em up, que llevamos un coche, es muy guapo. Este es un juego muy chulo, muy divertido. Y que sale muy bien el precio. Distribuyó Snow School aquí en Europa, lo trajo Meridian, y está pero que muy bien, muy guapo, muy chulo. Este Gear Shifters. Como podéis ver, está muy guapo. Además, mañana veremos al bueno de Martix y a Laurix
el canal de Tesoro de Chat, que iremos a comer con ellos, vamos a verlos a Gerona. Va a pasar un día estupendísimo. Y bueno, otro juego que está muy bien, es de corte indie, que distribuyó Meridian, el Gerda, que ha pasado sin pena ni gloria, para tener muy en cuenta. Además, es una edición muy chula. Este Gerda a Fleming Winter tiene notazas increíbles, pero que la gente ha pasado un poco de él. Y si queréis ver una buena historia, la historia de Gerda, más que interesante. It is crucial to our cause that these papers are delivered to the Sparrow. I pray that you will continue to keep this war at arm's length. And that we might... Dice Tengame que me recomienda máquina de Nespresso. Sí, sí, Eva me hace un Nespresso. Esto es un Nespresso. Esto es un Nespresso con mucho amor. Maquinita, nada, compramos las cápsulas y ya está. Es fácil de hacer, pero te lo tienes que hacer. Gracias a Melolastos. Y con canela. Y con canela. Además me echa canela, o nos echamos canelita encima y está muy rico. Bueno, otro juego muy chulo. Este Gigantic Army, que creo que está casi agotado. Juego que distribuyó la gente de Pixel Heart. De hecho, hay varias ediciones, porque también salió con carátula japonesa, carátula creo que americana y carátula europea. Es muy chulo. Este juego es muy chulo. El Gigantic Army. Salió además de manera exclusiva en físico en Switch. Dice, pero cápsulas repro. Mira, eso a veces sí, a veces no. Dependiendo del money que tengamos en todo momento, Night. Hay que ahorrar para Switch. Hay que ahorrar para Switch. Hay que ahorrar para Switch. Esto depende de lo que. De los monies. Bueno, el Heaven Dash Collection, que de manera exclusiva ha salido físico en Super Rare Games. Los Heaven Dash, que son Resident Evils de vista isométrica. Muy guapos. De hecho, ve muchísimo, como podéis ver, incluso aquí veréis alguna estatua que os recuerda a la Resident Evil. Incluso sale por ahí un Nemesis Zombies a cholón. Estos Survivals de vista isométrica. Lamentablemente, agotados, salieron en la página de Super Rare. Pero bueno, si se os cruza alguno baratete o los queréis jugar en digital, que sepáis que esto está muy bien. Los Heaven Dash Collection. Bueno, el Infernax, aún no había hablado de él. El Infernax. Este juego, yo no he escuchado a nadie hablar mal de él. Barugón dice que se lo ha pasado de escándalo. Todo el mundo lo ha jugado, es brutal. Gráficamente, quizá de entrada, dices, ostras, estos gráficos muy 16, bueno, casi 8 biteros. Pero qué juega RAL, el Infernax, que además nos puso el miedo en el cuerpo cuando os acordáis de la distribución, que fue muy cortita, que si llegaba no llegaba. Y de hecho ahora me arrepiento, sinceramente, lo tengo que decir, porque hubo una coleccionista que se distribuyó en Limited Run y que no coge. Y ahora me encantaría esa coleccionista de este juego porque es un juegarral. Pero bueno, mira, tenemos el sencillo del Infernax. Otro más en Switch. Otro más me refiero, otro gran juego. Y uno más a sumar. Pero es una gozada, ¿eh? Empiezas. Y ya cuando te agarras al juego no lo sueltas. Y otro más, Metroidvania, el Islets. Y este salió, eso sí, limitado en Super Rare Games, físico. Eva lo tenía en el disparadero, le encantaba a nivel gráfico y bueno, esto tuvo que caer. Y como veis, muy bonito. Recuerda en ciertos momentos ahí ese parecido al Hollow. El Hollow, la verdad es que el Hollow Knight ha marcado ese canon. Pero es muy chulo también el Islets. Hola, JC Gorra, dice, buenas noches, maestro Tengami. Bueno, maestro, no sé si soy maestro. Pero bueno, intento sobre todo que paséis un rato divertido, que os dé un poquito de información, que os pueda valer. Y que estemos aquí un rato guapo, ¿no?
Sí, muy inspirado. Bueno, no solamente este Meloblastos. Hay muchos juegos que rápidamente le ves la impronta, ¿no? Como por ejemplo le está pasando ahora a Blasphemous. Estamos viendo algunos juegos que están copiando en cierta manera la estética de Blasphemous, ¿ah? Y no le sientan tampoco mal, la verdad. No nos vamos a quejar. Bueno, el Killer Frequencies, se habla muy poquito de él. Se habló un poquito al principio, porque fue un juego de tirada muy cortita, que llegó casi a agotarse y estaban ahí. Y es un point and click, aventura gráfica, incluso fases en primera persona, y no deja de ser un juego de horror, el cual no deja de ser un interlocutor de una radio, y que tienes que, y bueno, que te entrevistas con el asesino y tienes que ir descubriendo paso a paso. Muy chulo, muy chulo. Si os gustan este tipo de juegos, echarle una visual. Creo que también está en alguna otra plataforma, creo que también PlayStation 5. Y no sé si Play 4, pero en Switch también lo tenéis. Juega real este Killer Frequency. Dice, Tengabe, si quieres jugar online, te recomiendo el Obakeidoro. Lo tenemos físico, a Meloblastos. El Obakeidoro ha salido físico con inglés en Japón. Tenemos la edición física. Mira, se me ha olvidado, también existe el Obakeidoro. Otro, o sea que el Obakeidoro, que además se puede jugar en cooperativo. Es el típico juego que tienes que escapar del malo, hacer escapar de la caja al que tienen allí esclavizado, ¿no? Dice Knight, dice, por aquí sigo que estoy liado con la cena. Gracias Knight por estar un ratito con nosotros. Bueno, el Night and Bikes. Este es otro de los juegos desconocidos de Tim Schafer y de su equipo. Este Night and Bikes, que como podéis ver, bebe mucho del estudio, ¿no? De ellos, el nivel gráfico y sobre todo de esa mezcolanza que utilizan, y no deja de ser un juego JRPG o RPG más bien, a su manera, al estilo Schafer, muy guapo, que primeramente salió en PlayStation 4 y lo teníamos en PlayStation 4, pero cuando salió la versión de Switch, Eva me puso ojitos de corderito degollado y hubo que conseguir la versión de Switch. Juego muy chulo, muy tapadete, y si os gusta todo lo que hace este hombre, este lo vais a disfrutar. Este Nights and Bikes. Es que lo que hace Double Fine no le deja a nadie indiferente. ¿Te gusta o lo odias? Está ahí. Y en nuestro caso nos gusta todo. Lo de Double Fine, la verdad es que muy guay todo lo que hace esta gente. Bueno, vamos a un clon de Castlevania Symphony of the Night. Un buen clon. Un juego que salió hace casi 6 años en Steam. El Komayo Emilia Scarlet Symphony. Y que está muy guapo. De hecho, le eché bastantes horas en digital. Salió en físico, una edición coleccionista y sencilla en Japón con inglés. Y luego también lo ha sacado Limited Run, que está en pre-order, que ya llegará. Podéis optar a la edición japonesa con inglés, bastante más económica. Muy chulo, si os gustan los Metroidvania, en este caso los Castlevania. Muy disfrutable. Pensad que ya tiene sus 6-7 añitos. Hola, Procket, buenas noches. Sí, los Castlevania me encantan. Bueno, y los buenos juegos en general, ¿eh? Procket. Tenemos las dos ediciones, Meloblastos. Lo que pasa es que la edición de Limited Run no llegará hasta que ellos quieran. Pero sí, tenemos la edición japonesa, la coleto. Y tengo también la del 2 que vais a ver ahora. Si bien la del 2, la japonesa no lleva inglés, pero queríamos tenerla. Tanto Eva como yo decidimos de cogerla porque se lo merece. Y esperando a ver si Limited Run o alguien decida traerla con idioma inglés. Dice Colgadito Must. Sí, es un
Vamos, yo creo que es uno de los que hay que tener en el catálogo. Si os gustan los Metroidvania, os gustan los Castlevania, os gusta mínimamente el género, os lo vais a disfrutar mucho. Y luego la secuela, que en un principio iba a llevar inglés y luego lo retiraron. Bueno, pero cogimos la Collector. Y en principio lo pongo, ¿por qué lo pongo? Porque está físico, aunque no lleve inglés, pero se presupone casi confirmado que lo va a sacar también Limited Run esta segunda parte. Y ya la metemos ya que hemos puesto el primero. Este juego es mucho más fresco, más moderno, porque pensad que el otro salió en Steam casi hace 6-7 años y este lleva un añito en el mercado de Steam. Este segunda parte del Remilia, gráficamente, como podéis ver, muy superior, pero más y mejor. Bueno, y un plataformas 3D que la gente se olvida o desconoce que está de puta madre, que ha salido en retail y que nadie le presta atención. Es el Cucos. Dice, Cucos, sí, Cucos. El Cucos, este juego, es un muy buen juego de plataformas en 3D. Y lo tenéis muy baratete. Y esto ha salido físico en España, ha salido físico de retail y mucha gente desconoce que ha salido y que está de muy bien. Dice, pero que no compro más en Limited Ruin y piénsenlo, año y medio de espera que les den. Lamentablemente creo que estamos todos igual. Y están todas igual. De hecho, mira, incluso Super Rare ahora están retrasando 3 meses ya los envíos. Ha venido para quedarse y si al final quieres los juegos o bien los compras en reventa o los compras a ellos. Al final entiendo tu postura. La verdad es que llega a ser estresante la espera. Llega a ser un poco estresante. Dice, caja, qué bueno los muñecos. Sí, sí, es muy buen juego, Si os gustan las plataformas lo vais a disfrutar. La verdad es que hay mucha gente que igual le pilla de nuevas este juego. Mira, esto ha salido, sí, ha salido. Y es muy buen juego de plataformas. Dice, lo tengo, ¿qué el Cuco? Sí, 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 buen juego, KDJ. Dice, yo compré el Monkey Island y compré casi un año. Sí, a Meloblastos. Nos llegó hace poquito también a nosotros el Monkey Island, la Collector. Nos llegó hace poquito. Luego, cuando los tienes aquí y ves, tienes el juego y tal, dice, ya se te olvida, ¿no? Pero es verdad que tienes ahí un montón de catálogo ahí esperando que llegue. Encima es cooperativo el Cuco, sí. Y otro juego que también distribuyó Limited Run, Procket, es este juego que es muy original. ¿Por qué? Porque es un juego de plataformas acción con point and click. Este Lair of the Clockwork God. Muy chulo, muy diferente y muy original. Es plataformas acción y point and click. ¿Qué locura es esta? Pues sí. También salió en Switch. Muy chulo. Y voy a tener en cuenta si os gustan los point and click y os gustan las plataformas. Dice Keiko, qué chulo, muy chulo, ¿verdad, Keiko? Este muy guapo, muy guapo. Dice, Milo, ¿lo tienes presentado el Monkey Island? ¿Cómo dices eso? Hay gente que no le mola eso. Bueno, cada uno que compre lo que quiera, lo tenga como quiera. Nosotros tenemos un montón de catálogo precintado. Igual un día lo abrimos o un día no, ya veremos lo que podremos hacer. Y lo que sí que haremos muchas colectos, cuando tengamos el setup y tengamos la game room, las abriremos para disfrutarlas y exponerlas y tenerlas. Eso sí, eso Eva lo tiene clarísimo, yo también. Dice, pero que lo bueno es que Limited Ruin ya no es lo que era y muchas cosas salen aquí. Y muchas cosas no salen aquí. Ese es el tema. ¿Y qué hacemos? Pero bueno, sí es verdad que muchas cosas salen. Y bueno, tenemos la posibilidad de elegir. Si quieres allí la Collector, o quieres aquí la sencilla, o quieres aquí esperarte. Bueno, y da por lo menos frustración a mucha gente de que no puede tener el juego si no quiere importar. Bueno, el Madison. El Madison tenía que ponerlo aquí. El Madison, uno de los mejores juegos de terror de los últimos años. Esa sensación de estrés y terror, horror. Salió en Switch, un muy buen puerto. Y aquí lo tenéis. De hecho, lo iba a comentar este domingo, ya lo comento ahora. Se ha anunciado una edición coleccionista del Madison
que no existe en Europa ni en Estados Unidos, que sale en Japón y lleva en los idiomas, inglés. Lo que pasa es que no hemos podido reservarla porque no está abierto al público occidental esa edición en Japón. Cago en todo, sí, cago en todo. Si os interesa el Madison, habrá que esperar a ver si abren lo que sería... Ya suelen hacerlo esto a veces Amazon Japón, que no abren el pre-order hasta X tiempo o no lo abren directamente al público occidental. La edición coleccionista, que es chulísima, del Madison, también con idioma inglés, que solo sale en Japón ahora, que sale ahora, y la queríamos haber reservado, no hemos podido. Una pena. Sí, bueno, pero es que hay juegos Ameloblastos que no son de las líneas numeradas del Limited Run, que al ser el retail de ellos mismos, o ellos o a través de Clear River Game los distribuyen aquí. Pero eso ya lo sabíamos. Lo anunciaron hace casi un año. Ha ido tardando a través de su tienda, a través de su partner o empresa pareja que es Clear River, los han ido trayendo de manera retail. De momento los numerados de ellos no los está sacando Limited Run, a no ser que caduquen sus licencias y los saquen otros, como está pasando ahora, por ejemplo, que va a pasar con el Narita Boy, que ha caducado la licencia y lo saca Selecta. Entonces, si os queréis a un juego de Limited Run y tenéis no queréis comprarlo doble, quizá los que salen menos aquí son los numerados. Los numerados tardan su tiempo en salir o no salen. De ellos, me refiero, de Limited Run. Sí, el Alien, sí, Procket, el Alien Isolation, que también salió en Limited Run, la edición completa, es la edición única que existe del juego, porque las ediciones de PlayStation 4 no están completas del Alien Isolation. Qué tortura, ¿eh? Bueno, otro juego que ha pasado sin pena ni gloria. Un RPG, un JRPG. Este, Made in Abyss. A ver, técnicamente no es un portento. Está basado en un anime y manga que, a pesar de estos dibujines tan cute, es sangriento y es muy bestia. Mueren como tocinos aquí en este anime manga Made in Abyss, y que el juego representa lo que sería el manga anime. Es un juego que, sin ser un portento técnico, está bastante bien y que ha salido físico. Lo sacó Nuskull, lo distribuyó Meridian. Y que tener en cuenta que si os gustan los JRPGs y os gusta el anime y este manga, está bastante bien. Y también se muere mucho aquí. También se palma y sangre por un tubo. Yo pensé que, bueno, igual endulzarían el juego al ser un... Pues no lo han endulzado demasiado. Lo han dejado también bastante macabro. Y este Run and Gun, uff, es una locura. El Mighty Goose Run and Gun brutal, de la línea retail de Limited Run, lo que no ha llegado todavía a Europa. De hecho, tienen unidades en Amazon.com si os interesa. El pato Metal Slug. Es muy chulo, es una gozada, qué guapo, qué chulo, qué juego más chulo. ¿Qué os parece? ¿Lo conocíais? En físico en Switch. El Mighty Goose Run and Gun, chulísimo. Es muy loco, muy chulo. Dice Colgadito, aquí debería estar Rata y Retrovision que aprendan. Bueno, se pueden... igual lo verán a diferido, Colga. Sí, está físico en Switch, Ameloblastos. Ya salió de la línea retail de Limited Run, llegó a distribuirse por Amazon.com. Lo que no sé si quedará stock. No, pero puedes probar, mirar en Amazon.com. Bueno, de hecho, mira, ya, lo miraremos. No sé si ahora por aquí. Voy a mirarlo por el otro lado. Amazon.com. Mientras veis el vídeo.
ver si tienen stock. No. Ah, espérate, que estoy encontrando aquí. Mira, venden el bundle a $64. Sí que hay con bundle. Hay con bundle. Lo que pasa que sencillo ya no quedan, pero porque eran unos $30. Podéis ir mirando de mirar en Amazon.com y ir buscándolo, ¿eh? Pero mirar Amazon.com, que venden bundles con otros juegos. Mira, con el Postal Dash, con el Postal Redux, te lo venden a $69, los dos. Cada uno en su cartucho, su juego, ¿no? Pero seguramente que igual si miráis con más calma lo podéis encontrar por los $30 en Amazon.com. O en Video Game Plus, por ejemplo, como dice KDJ, que creo que también traen stock. Bueno, este es el último juego ya del especial. Son 90, ¿eh? Hemos visto 90 juegos. El Mistover. Este Mistover trae cola, porque es un juego coreano que tuvo mucho éxito en Steam y es un juego que bebe mucho de Darkest Dungeon y le dieron su impronta coreana y su vista isométrica. Es muy difícil y salió en Switch. Además es una edición coleccionista y luego también es sencillo en PlayStation 4. La edición coleccionista, bueno, limitada, la cogimos en PlayAsia y a poco se agotó y subió mucho de precio. Es un juego muy valorado a nivel asiático. Lleva inglés la edición. Lo digo por si encontráis esta edición. Y es un juego difícil, muy chulo. Un JRPG survival que bebe muchísimo del Darkest Dungeon, ya os digo, es durillo. Pero que os mole el tipo de retos, está muy guapo. Este Mistover, muy chulo. El tema es encontrar la edición física para Switch, que está la cosa difícil. Sea la sencilla o la limitada. Síguemelo, esto 90. Pues, de hecho es el tercer especial. Hicimos el primero de 85, el segundo de 95 y el tercero de 90. Mira, Eva creo que ha pineado en el chat los otros vídeos de los otros dos directos de los especiales de Switch. Pues si os queréis pasar por YouTube o la misma plataforma de Twitch, que también los tenemos en diferido, para que veáis. La verdad es que el catálogo es interminable. De hecho, no sé si haremos otro especial la semana que viene, si os apetece. O incluso, como habían comentado en YouTube, la cantidad de juegos digitales que hay, que son muy apetecibles o son muy chulos y que a ver si no tienen edición física. Pero creo que incluso daría para un cuarto especial de catálogo de Switch, fuera de lo que sería el catálogo ya más conocido de Nintendo, juegos de Nintendo o juegos muy AAA, que ya conocemos todos. Este tipo de juegos para muchos son muy desconocidos. Así que bueno, ya lo miramos de hacer, lo preparo y lo hacemos el viernes que viene o el jueves, el día que no sé si ya el viernes haremos otra cosa, igual el jueves. Dice, tienes que hacer de esquivar Hacienda. Eso es muy complicado, Procket. Ya no se pueden esquivar ni en Wallapop. Está complicado. Está la cosa. Ya sabéis que ahora la cosa con Hacienda te pillan hasta en un renuncio. Como estornudes, si se te caiga una moneda, está Hacienda debajo cogiéndola. Dice Keiko, la semana que viene, el viernes está ocupado. Es verdad, el viernes la semana que viene hay especial diferente. Es podcast de las cookies. Es cafetito con cookies. Tenéis a Eva y todo el grupo de rugby. Es decir, vienen las mujeres fuertes, tipo podcast. Van a hablar aquí en tono coleccionista total, que nos han dejado loquísimos los dos podcasts que ya hicieron. Y viene el próximo viernes aquí a las 8, todas, a exponer sus razones por qué hacen unos podcasts bestiales. La verdad es que los últimos dos nos dejaron muy tontos. Dice, especial de Switch, ¿no vas a hacer otro? Sí, lo haremos, pero no el viernes. Igual lo haré el jueves, sí, igual el jueves. No me lo restos. Igual hacemos el jueves. Haremos otro de especial. Vamos, de Switch siempre hacemos cositas, ¿eh? Dice, con Lokimara, que es del País de Vasco, de cerca mío. Sí, grande Lokimara, Keiko, Luisa, un montón de chicas y compis que están por ahí que lo hacen, la verdad, genial, ¿eh? Y mira que muchas no lo habían hecho. Nos han sorprendido muchas de ellas, ¿eh? Dice, pero que las chicas de oro, qué grande serie. Ostras, qué risa.
Era muy buena, era muy buena. Yo me acuerdo del episodio, Pro, que ¿te acuerdas cuando salió Julio Iglesias? En el episodio de las chicas de oro. Me acuerdo de ese episodio que salió Julio Iglesias. Que llegó Julio Iglesias y le rompió el orto todas. Digo, el Julito también aquí en la serie de Chicas de Oro. No sé si te acordarás de aquel episodio. Qué risa. Qué buenas eran, ¿eh? Sobre todo la más mayor, ¿no? La de las gafas. ¿Cómo se llamaba? Ostras, qué risa, qué buena era. Qué bien lo hacía. Sí, sí, muy, muy buena. Una serie buenísima. No sé si la habéis visto, es una serie muy buena. Te rías un montón con esa serie. Ostras, sí, Ross. Gracias, Never. Gracias, Ross. Sí, 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 sí. No me que está aquí Never. Ross. La abuela, sí, sí. Que luego además hizo una parodia, una película con Sylvester Stallone, ¿no? Ojito con que mi abuela dispara, ¿no? Que también lo hizo muy bien, no sé si os acordáis de la película de humor que hizo con Sylvester Stallone esta mujer, ¿no? Sí, la de Urkel también estaba muy bien. Cosas de familia, la serie. Amelolastos. Esa Cosas de familia. Era muy buena serie también. Bueno, y luego también la del Príncipe de Bel-Air, que con el Will Smith. Eran series, bueno, que las veíamos todos, ¿no? Yo creo que eran series, habían 4 cadenas, o 3 cadenas, o 2 cadenas en aquella época y eran series vistas por todo el mundo. Sí, sí, ya pintamos canas. Bueno, yo no pinto canas, yo las tengo directamente, las canas, ¿eh? Yo las canas no las tengo que pintar, yo las tengo de sobra. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí el especial de hoy. ¿Qué os ha parecido? Exacto. ¿Tenéis alguna queja de los juegos que se han mostrado? ¿Y cuáles son los que no conocieran? Y sobre todo, si veis algunos juegos que no conocierais o los conocíais todos o los tenéis todos, el tema es ese, que os haya podido servir de algo, ¿no? Ya sea para decir, los tengo todos, no me falta ninguno, o dirá, mira, esto no lo conocía o este... Dice Proque que yo soy lobo plateado. Yo no soy plateado, yo empiezo a ser ya... Empiezo a acercarme, pero aún no lo soy. Prontito. Dice Keiko brutal, KDJ muy guay. Para Melolastos corto el directo. Negrete dice, bueno, hasta otro día, buen directo. Muchas gracias, Negrete. El Mighty Ghost muy chulo, sí. Mighty Ghost muy chulo, sobre todo en físico, que eso fue una alegría. Sí que me quedan muchos, sí. Bueno, es para que veáis que a veces se habla de que si Switch no tiene Switch tiene un catálogo, bueno, es inabarcable e interminable. Dice Pro que siempre se aprende con vosotros. Gracias, Pro, que gracias, guapo. Dice Never, utilizaré el vídeo para mandárselo el próximo año a los Reyes Magos. Bueno, tenéis 2 más, ¿eh? Tenéis el primero y el segundo, que también están muy bien. Y bueno, y haremos un cuarto. A ver qué sale. Y también le prometí a un compañero de YouTube que nos pedía, nos ha dado una idea también de hacer un especial de esos juegos muy valorados o que están muy bien y que solo han salido en digital, para ver si estaría muy guay en físico. Puede ser un muy buen especial también. Gracias, TGJ. Adiós, guapo. Bueno, pues nos vamos a marchar. No sé ni quién está en directo, la verdad. No sé si habrá alguien. ¿Quién está en directo? No sé si nos puede decir Eva quién está por ahí. Alguno que ellos quieran. No sé si tenéis alguna prioridad. Que ir con alguien que os dé más ganas de ir. No sé si tenéis a alguien en prioridad. Y si no, que nos diga Eva quién estamos. Bueno, no, nadie conocido, pero hay un chico muy majo que se llama Gary, que lo conocí por gente de Twitter. Sí. Si queréis vamos a ver. El Triskelion. ¿Quién es Triskelion, Crockett? Triskelion son los del podcast. Vale, pues vamos a Triskelion. Sí, mira. Los chicos del podcast. Son los chicos del podcast, sí. Muy buena idea. Muy bien. Vamos a Triskelion, va. Venga, lo hacen muy bien. Mucho. El Triskelion, ¿no? Terminado con G, ¿no? Triskelion, sí. Venga, vamos a Triskelion. Sí, además están los 4. Sí, venga, no vamos a ir. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Keiko, Proque, a Meloblastos y todo. Felicidades, Luisa, que fue ayer su cumple. Ay, si está por ahí Luisa, felicidades. Que ayer fue su cumpleaños y no nos ha dicho nada. Se lo verán en diferido. Bueno, si se lo verán diferido. Gracias, guapas, felicidades. Vamos marchando. Muchas gracias a todos y todas por estar por aquí. Los que queráis ver en diferido, los otros los tenéis por ahí pineados en YouTube. Y un abrazo grande. Y nos vemos el domingo, quizá un poquito más tarde, que vendremos de Gerona. Domingo con novedades. Un besito enorme. Y nos vamos ya marchando con estos grandes de Triskelion a ver su podcast. Venga, nos vemos.